Bueno, vamos a comenzar este vídeo y lo que quiero hacer sobre todo ahora es hacer un poco hincapié en el tema de cómo... bueno, pues en el tema sobre todo de cómo estudiar online, ¿no? De estudiar carreras online, de estudiar bootcamps o FPs o grados o ingenierías. La importancia sobre todo de estudiar ingenierías, que muchas veces, bueno, es algo esencial, ¿no? Sobre todo a nivel de desarrollo y sobre todo en el ámbito del desarrollo web. Y bueno, pues vamos a ver esa importancia y puntos clave que debemos de conocer. Entonces, voy a empezar de cero con cosas que parecerán como, bueno, y que son, ¿no? Como muy básicas, del tipo qué es una carrera online o cómo se estudia, ¿no? En una carrera online y demás. Y acabaremos en lo más fuerte, que es después qué pasa, cómo afecta todo este inicio, esa decisión inicial, cómo afecta al final, pues eso, hasta llegar al trabajo, ¿no? Y contar un poco todos esos puntos, ir definiendo cada punto. Entonces, vamos a comenzar por la primera parte, que es la más básica, ¿no? Muchas veces, cuando se termina de estudiar bachiller o se terminan de estudiar bueno, pues los estudios más, entre comillas, básicos, ¿no? La ESO, bachiller, selectividad y demás. Una de las cosas que ocurre es que nos tenemos que plantear, ¿no? Pues, oye, tengo que estudiar, ¿no? Pues, ¿qué quiero estudiar? ¿Informática, tal? Y vamos a suponer que ya sabemos que la informática nos gusta, ¿no? En nuestro caso, hemos visto algún vídeo de YouTube, algún curso de YouTube, y hemos visto que precisamente nos interesa, ¿no? El tema de la programación. Es decir, que en algún punto hemos cogido y hemos dicho, hostia, realmente... pues esto me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, tuve un amigo hace poco que me dijo, oye Edu, por cierto, tú que eres profe de programación y demás, ¿a ti tú crees que yo puedo aprender a programar, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, no tiene ninguna base informática, pero sí que es verdad que ha trasteado un poquito. Entonces, partiendo de esa base, es muy importante, ¿no? Esa primera decisión de saber qué quiero estudiar, qué no quiero estudiar. En el caso de que sepamos que queremos estudiar ingeniería informática, hay múltiples opciones. Buenas, Linkfy, ¿qué tal? Lo mejor estudiar Derecho es que no necesitas silla. Es verdad, efectivamente. Lo mejor de estudiar Derecho es que no necesitas silla. Te lo compro, Linkfy. Entonces, claro, la idea es cuando nosotros decidamos, ¿no? Pues, ¿qué queremos estudiar? Bueno, pues hay varias formas. De esto ya estuve hablando en un vídeo en YouTube sobre las diferentes formas que se pueden estudiar, por ejemplo, desarrollo web, que no es lo mismo que ingeniería informática, ¿no? Que es un campo mucho más amplio. Pero, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo web, lo que comentaba un poco en el vídeo de YouTube era que existen como múltiples formas, ¿no? Digamos que está la forma autodidacta, digamos que también está la forma, por ejemplo, de estudiar mediante cursos o escuelas, también tenemos la opción de estudiar mediante bootcamps y por último también teníamos la opción de estudiar, por ejemplo, pues unas carreras, ¿no? O partiendo de una carrera. No implica que una forma sea opuesta a otra, de hecho normalmente se combinan. ¿Qué pasa? Que una cosa muy importante que quiero dejar clara y que de hecho es algo que suelo hablar normalmente cuando alguien me pregunta, ¿no? Y viene de cero, y es, oye Edu, ¿yo puedo aprender de forma autodidacta, por ejemplo, con cursos de YouTube y puedo aprender con cursos de cualquier otra, de una plataforma que venda cursos? La respuesta es sí, se puede. Lo que ocurre es que normalmente al ser autodidactas hay una serie de cosas que debemos de tener en cuenta, que muchas veces no sabemos si el contenido, por ejemplo, del temario, por así llamarlo, ha sido filtrado o no ha sido filtrado. También, si lo que estamos haciendo no tiene una supervisión, muchas veces no sabemos si está bien o si no está bien. ¿Qué ocurre? Que el autodidacta tiene que tener una capacidad de filtrar toda la información muy heavy. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se solventa normalmente ese problema? Ese problema se suele solventar cuando entras en una bootcamp, en un curso, en un grado, en una carrera. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? En una FP. Entonces, realmente, ese es un primer punto, ¿no? Y un segundo punto es, bueno, Edu, entonces... yo puedo aprender lo mismo que voy a aprender, por ejemplo, de forma autodidacta y también voy a aprender lo mismo si me meto en una bootcamp o estudio un grado. Pues la realidad es que sí, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con inglés, ¿no? Yo puedo estudiar inglés con Duolingo, con una aplicación como Duolingo, o puedo estudiar inglés con cursos de YouTube. Y puedo estudiar inglés en la Oxford School, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Tú dices, bueno, realmente la realidad es que el inglés es el inglés, no te van a enseñar, no existe un inglés, no te puedes inventar el lenguaje, ¿no? El idioma inglés. Pero la idea es cómo se estudia. ¡Ojo! Muchas gracias, crack.
revicidando, muchas gracias. Pero, y gracias Linfy por querer estudiar conmigo. Pero la idea al final está en que cuando nosotros hablamos de estudiar, es muy importante que el cómo se estudia, el soporte mediante que se estudia, la ayuda que tenemos, esa tutorización, ¿no? Ese tutor que tenemos o esa tutora que tenemos que nos ayuda en el camino. Es decir, que al final JavaScript, por ejemplo, es JavaScript, inglés es inglés. La forma de estudiarlo realmente es lo que importa, ¿no? Muchas veces. Si tú quieres aprender JavaScript, pues puedes tardar 1 año, 2 años, 3 meses, 1 mes. Un día es imposible, 3 meses es muy difícil, ¿no? Pero lo importante no es tanto el lenguaje, sino que es muy importante el tema de ese soporte, ¿no? que existe por detrás. De forma autodidacta estás solo o sola ante el mundo. En cambio, cuando estamos hablando de carrera, bootcamp, escuela o lo que sea, pues es importante saber que tenemos una serie de ventajas y que nos van a ir acompañando, ¿no? Al fin y al cabo, con todo esto. Entonces, una de estas maneras de estudiarlo, por ejemplo, es estudiar una carrera o estudiar un grado online. Es decir, que yo puedo estudiar ingeniería de forma online, una carrera online, que dura los mismos años que duraría una ingeniería, bueno, pues una ingeniería presencial. Lo que pasa es que al ser online tiene una serie de ventajas o desventajas. Entonces, en lo que me quiero centrar sobre todo en este pequeño directo, ¿vale? Bueno, pequeño, en este directo de hoy, que como ya he comentado un poco al comienzo, pero lo digo ahora, bueno, pues es un directo en colaboración con la Universidad Isabel I, ¿de acuerdo? Que es una universidad 100% online, de ahí la importancia del estudiar online y de ser autodidacta. Pues todos los consejos que voy a dar no solo sirven para estudiar online, tanto ya sea un grado o una carrera, sino que también es muy importante para el tema de poder estudiar o cuando ya has terminado de estudiar y estás trabajando, ponerte a ello. También este directo te puede servir o te va a servir si acabas de terminar de estudiar de la manera que sea y estás buscando trabajo. Y bueno, pues es muy importante que sepas también el por qué. Es súper importante que sepas tener una metodología, que tengas una rutina, es esencial. Por lo tanto, el inglés se enseña mal, efectivamente. El inglés se enseña mal. Ese meme es la hostia, la verdad, las cosas como son. Ese meme es la hostia. Entonces, cosas importantes. ¿Qué es una carrera online? Bueno, pues por ejemplo, una carrera online en este caso es poder estudiar un grado, bueno, pues un grado de ingeniería informática directamente online. Que esto va a tener un montón de implicaciones. Y de hecho, para la base, para el ejemplo, bueno, pues para el ejemplo vamos a utilizar el ejemplito de la Universidad de Isabel I, que voy a poner un segundo aquí la pantallica, ahí está, para que la veáis, ¿vale? Y bueno, esta es la web, ¿vale? De la Universidad de Isabel I. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Isabel I, pues tiene un montón de grados, ¿vale? En su oferta académica, por ejemplo, en grados oficiales, tienen un huevo de ellos, o sea, tienen un montón de ellos como cualquier otra universidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que ellos, por ejemplo, en este caso tienen un grado en concreto que es el grado de Ingeniería Informática, que sería este de aquí, y es un grado, bueno, pues en este caso oficial de Ingeniería Informática. ¿Qué pasa? Que normalmente, cuando estamos hablando de estudiar online, como podría ser en el caso de la Universidad de Isabel I, nos vamos a encontrar que, en principio, hay como 2 o 3 detalles que debemos de tener bastante claros. Por ejemplo, cuando se estudia una metodología o cuando hacemos un estudio de una carrera o de un grado online, debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, habitualmente no existe o sea, no son clases en directo de tú a tú, sino que algunas veces depende de la universidad, por supuesto, o depende del tipo de curso, de grado, de carrera que estudies. Muchas veces son en diferido, es decir, que son vídeos ya grabados, por supuesto. Y por otro lado, también tenemos el tema de que, además de ser solo, bueno, de poder estudiarlo de esa manera, también lo podemos estudiar con presencial, pero al final todo esto depende de cada tipo de universidad, ¿vale? En el caso concreto, por ejemplo, de la Universidad de Isabel I, tienen una metodología donde no es en diferido, donde no hay una metodología definida, ¿no? Sino que simplemente tú puedes estudiar cuando quieras y como quieras, que es un tipo, en este caso, de metodología. ¿Qué ocurre? Que como tú como alumno dispones en principio de todos los materiales necesarios, es importante que sepamos que la organización es
clave. Por lo tanto, si vas a estudiar algo online, una carrera online, un grado online o un grado de ingeniería, es esencial que os organicéis muy bien, ¿vale? Es esencial. ¡Ojo! Pero bueno, Dolce, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Todavía no hemos llegado a los 100 subs, ¿eh, Dolce? Estamos ahí. Pero todavía no. De momento estamos a gusto. Hola, soy un nuevo follower, justo tengo que decidir entre hacer un FP de desarrollo de aplicaciones web o ingeniería informática. El problema es que soy extranjero y no tengo un alto nivel de... los precios de la FP son alucinantes. ¿Tienes algún consejo? Pues te lo doy al final del directo, ¿vale, Ade? Que tengo que vamos a acabar, voy a acabar un poco, voy a seguir un poco el speech y ahora vamos hablando de eso, ¿ok? Entonces, cosas importantes sobre el tema. ¿Qué es una carrera online? Bueno, pues estudiar un grado, por ejemplo, de ingeniería o una carrera de ingeniería de forma 100% online. No tienes que ir físicamente a la universidad, sino que directamente lo que puedes hacer es estudiarlo desde tu casa. Es muy importante que comprendamos que estudiar online, ¿vale? Normalmente lo suele hacer gente que está trabajando o gente que está estudiando a lo mejor otra cosa y se quiere... habitualmente es gente trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso personal como profe, yo he visto que he tenido alumnos que estaban estudiando, por ejemplo, Motion y después estaban estudiando desarrollo web, ¿no? Y dices, hostia, son capaces, ¿no? de combinar ambos. Entonces, es muy importante que sepamos que la carrera online, sobre todo, puede ser para gente, por ejemplo, que venga de otro, que esté en otro país, ¿no? O que, bueno, pues yo quiero estudiar en esta universidad, me interesa, pero estoy en otro país. Bueno, pues la forma online, en principio, sería una manera. Pero por regla general es, vale, Edu, yo estoy trabajando pero quiero estudiar al mismo tiempo. Ahí es donde entra sobre todo la ventaja de, bueno, pues de una carrera online, ¿no? Pues de una carrera, de tal. ¿Por qué? Porque al final nos tenemos que gestionar nosotros el tiempo y como podemos definir, pues ahora quiero echarle hoy 2 horas, pero mañana le echo 3, pero después le vuelvo a echar 2, o hoy que tengo un poquito más de tiempo le echo 6, por poner algo, pues tenemos ese control, ¿no? Sobre el tiempo. Entonces es súper importante. Y es súper importante sobre todo porque ¿dónde se pueden estudiar? Bueno, pues ¿dónde podemos estudiar, en este caso, una carrera online? Pues puedes ver universidades. O sea, al final, tú una de las cosas que puedes hacer, como por ejemplo la Universidad de Isabel I, pues puedes buscar universidades, puedes ver diferentes universidades, ver un poco la oferta, la demanda, puedes ir viendo si te gusta, si no te gusta, hablar con las propias universidades, etcétera, etcétera, y de esa manera tener un poco una opinión algo más completa, ¿no? Por así llamarlo, del tema de, bueno, pues en este caso del tema de cómo funciona. ¿Vale? Por lo tanto, el caso de estudiar una carrera online debéis de tener en cuenta, o virtual o en línea, como lo queráis llamar, al final tenéis que buscar universidades y ver qué oferta formativa tienen, ¿vale? Eso es súper importante. Por otro lado, las ventajas al final de estudiar a distancia son varias, ¿no? Por un lado, que tú te gestionas tu tiempo, o sea, te gestionas tu tiempo, qué estudias, cómo estudias, y a lo mejor algún día estás un poco más agobiado o agobiada, pues bueno, pues puedes relajarte y después a darle un apretón, días más tal. Pero sí que es verdad que hay que tener súper claro el tema de estudiarlo, ¿no? Esa metodología, el tema de cómo gestionarlo, cómo no. Entonces, ventajas que tiene, por ejemplo, estudiar una carrera online, ventajas que es tú te organizas tu propio tiempo, es decir, puedes estudiar en cualquier momento como tú prefieras, que sobre todo también tienes la ventaja de si lo quieres alargar un poquito más o un poquito menos, también si, por ejemplo, imaginemos que el grado son 4 años, bueno, pues yo lo quiero acabar en 2 porque quiero darle a fuego, bueno, pues es un poco exagerado lo que acabo de decir, ¿no? Pero puedes darle mucha más caña de lo habitual y depende de si trabajas, si no trabajas o el tiempo que tengas libre, dedicarle más esfuerzo. Entonces, esa parte es súper importante. Desventajas que muchas veces nos sentimos que no tenemos, que al estudiar online, aunque tengamos materiales, tal vez podemos sentir que no tenemos del todo, ¿no?, un apoyo máximo. Entonces, sí que es verdad que es muy importante que sepamos que tenemos un campus virtual, que normalmente está la sección alumni, donde suele haber un campus virtual, una bolsa de empleo, y el campus con, sobre todo, preguntas a profesores, que es muy importante en el caso de los grados y las carreras, se pueden preguntar a los profes y demás, pues podemos resolver dudas, tenemos dudas. Entonces, tened en cuenta, sobre todo, que al estudiar online tenemos ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿ok?
Y muchas veces, sinceramente, la mayoría de desventajas suelen venir cuando hablamos de la organización propia, que es sobre todo donde más quiero hacer hincapié, ¿vale? ¿Cómo es eso de la metodología? Pues ahora lo cuento, H3 Tron. Y Luis Ru, ¿cómo va el tema de las convalidaciones? Ahora lo vemos justo, don't worry, ahora hablaremos de todo, ¿vale? Cositas importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que, uno, ya sé lo que es una carrera, voy a estudiar una carrera o un grado y vamos a suponer que también los trucos que os voy a dar también sirven en el caso de estar trabajando en una empresa y estar estudiando pues por tu cuenta, ¿no? Siendo un poco autodidacta, aprendiendo lo que una empresa te va demandando, ¿no? En el tiempo rápido. Es decir, que esto no solo sirve para estudiar un grado o una carrera, sino que sirve en general para ser autodidacta, para tener tú ese orden, ¿no? Esa metodología de trabajo. Fijaros, a nivel de metodología, cuando hablamos de metodologías de estudio, sobre todo, es muy importante que sepamos que, por ejemplo, existen metodologías. Hay una metodología, por ejemplo, de la cual se ha hablado bastante, que es una metodología que se llama la metodología de estudio Pascal. Lo que pasa es que creo que está mucho más enfocado a cómo, bueno, pues a niños más pequeños, ¿no? Es como una metodología que se aplica mucho para primaria y demás. Yo os voy a contar, por ejemplo, cómo lo suelo hacer habitualmente cuando he tenido que estudiar online. Por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro estudiando un MBA online y una de las cosas que ocurre es que precisamente son vídeos que simplemente voy viendo y cómo lo gestiono. Bien, por ejemplo, mi recomendación, en el caso de que sean vídeos, ¿vale? Y vamos a hablar, pues eso, de una carrera. El truco es, primero, ver el vídeo, y yo os voy a dar los trucos propios, ¿vale? Que yo utilizo primero es ver el vídeo y lo suelo ver como a más velocidad, es decir, la veo como a velocidad 1,5. Y lo primero que hago es, me veo el vídeo entero a 1,5. ¿Para qué? Para hacerme un poco la idea de qué están contando, de qué están hablando, para ir asimilando algo. Ojo, no estoy mirando el móvil mientras tal, y ahora miro el móvil, y ahora no sé. No, lo que estoy haciendo directamente es ponerme a eso, ¿vale? Entonces lo que hago es ver esa clase, ver ese vídeo y dedicarme exclusivamente a intentar analizar qué me están contando, qué me están diciendo. No interiorizar nada, sino intentar comprender. No saber hacer, sino comprender lo que me están contando. Entonces, la primera vez que ya he visto una clase, en este caso, a un poco más de velocidad, o lo primero es verme una clase de forma más genérica, tomando unos apuntes más suaves, por así llamarlos, ¿vale? Como los puntos clave, intentando diferenciar qué es un punto clave y qué no. Lo que hago justo después es volver a verme, en este caso, el vídeo. Es decir, al final, otra de las cosas, cuando ya termino de hacer eso, vuelvo a ver el vídeo a velocidad normal, ya sé de lo que me van a hablar, creo que ya sé, ya me hago una idea de dónde está lo más importante, dónde está lo menos importante, y entonces es cuando cojo los apuntes y los empiezo a coger tranquilamente. Por ejemplo, unas ventajas al final de estudiar online es precisamente que tú puedes coger y pausar el vídeo. Entonces, si hay algo que no te ha quedado claro, pausas el vídeo, vuelves un poquito para atrás, rellenas más tus apuntes y tiras hacia adelante. Y cuando ya he hecho eso, es decir, cuando ya me he visto el vídeo por primera vez a velocidad más rápida, para hacerme un poco la idea, después me he visto el vídeo a velocidad normal, rellenando mucho más esos apuntes y haciendo hincapié en qué cosas quiero o creo que tengo que tomar mis apuntes, es cuando lo que hago es directamente irme al foro o irme al campus. Es decir, me voy al foro, me voy al campus, me voy a esa sección, a ese tema en concreto y tenemos que ver qué preguntas, qué dudas, qué es lo que están escribiendo en nuestra misma clase, ¿de acuerdo? Dentro del foro, dentro de esa clase que acabo de ver, cuáles son las preguntas que tienen el resto de alumnos, qué es lo que hace. Y ojo, esto es muy importante lo que voy a decir porque, de hecho, ahora lo voy a enlazar con desarrollo web porque esto es un clásico. Tenemos que leer. Es muy importante que leamos. Estamos acostumbrados cuando hablamos en web, por ejemplo, oye, pues yo conozco un plugin que hace tal, o yo conozco un plugin que hace X, Y o Z. Lo que normalmente hacemos es, cogemos la web, leemos, pero vamos como a buscar el código, ¿no? Y cuando más o menos tengo el código, pues lo copio, lo pego, no me funciona. Eso no es leer, eso es escanear, que es algo que hacemos habitualmente cuando leemos una página web. ¿Leer el qué? Pues eso, tenemos que leer. Si es leer, en el caso de un plugin, leer la documentación. Es muy importante porque muchas veces arriba te pone y esto lo tienes que añadir aquí, y esto lo tienes que añadir en no sé dónde, y esto lo tienes que hacer en tal.
Es decir, que cuando os vayáis al campus no tenéis que escanear, sino que tenéis que ir leyendo y buscad esas respuestas, esas preguntas, intentad responderoslo primero vosotros mismos, con lo que sabéis, con lo que habéis apillado de los apuntes, y mejorad los apuntes con todo aquello que haya en el campus, en el foro o como lo queráis llamar, ¿vale? Como se llame en este caso. Entonces, es muy importante, ¿de acuerdo? Que cuando estudiéis, veáis el vídeo. En mi caso, ¿vale? Veo el vídeo primera vez, rápido. Segunda vez, lo veo en versión normal y mejoro mis apuntes. Después, lo que hago es, me voy de nuevo me voy en este caso al campus, miro en el campus o en esos comentarios del resto de alumnos qué es lo que ocurre, qué es lo que no. Si tengo alguna duda, escribo, ¿vale? Entonces ya envío un email y escribo, oye, mira, tengo una duda muy concreta que es esta. Lo pongo en el campus y escribo en el profesor en el caso de tenerlo. Y entonces, cuando ya he hecho todo eso, por último, me vuelvo a ver el vídeo otra vez. Esto parece que es un poco absurdo, pero esta última vez que yo veo el vídeo, lo que estoy haciendo es asimilar el concepto. Y os cuento esto, efectivamente. Primero, ver el vídeo, prestando atención con una efectivamente. Primero, para mí son estos 4 pasos. Primero, ver el vídeo, modo rápido. Después, ver el vídeo en velocidad normal. Después, ir al campus. Y por último, volver a ver el vídeo, intentando ir como diciéndolo. Después de los apuntes, intentar diciéndolo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Y por supuesto, siempre leer. Control C y Control V, no, eso está prohibidísimo. Cualquier alumno que haya sido alumno mío sabe que, por ejemplo, si alguien copia y pega código en mi clase, lo que hago es borrarle directamente el ejercicio. Lo que pasa es que esto es presencial, si es online, esa es una ventaja que os lleváis. Pero la idea en principio, Isabel I, una reina increíble, pero Eduardo de Devlan no se queda atrás. Muchas gracias, About Reads, muchas gracias, cracks. Justo estoy en un Meet, me tocará verlo resubido. Venga, don't worry, muchas gracias, Eddie. Dale ahí, gracias por el apoyo, crack. Así que la idea al final, por ejemplo, y esto es una forma que tengo de hacerlo, y fijaros que en mi experiencia, una cosa que ocurre, ¿vale? Normalmente, es que de repente el MBA que estoy estudiando yo también lo está estudiando una amiga de mi madre. Y la amiga de mi madre dijo, es que como que me cuesta un poco seguir las clases y tal. Y hablé con ella y le comenté precisamente esto que os acabo de decir. Estos 4 pasos. Y de repente dice, Edu, gracias a cómo me has dicho que estudie, funciona genial. Entonces, en mi caso personal, en mi caso personal ahora aplico esto todo el tiempo. Sí que es verdad que es mucho más lento que verse el vídeo y ya está. Pero es muy importante que sepamos que a la hora de estudiar tenemos que asimilar conceptos. Como profe, y lo voy a enlazar con la pregunta de Germán, pero como profe, algo, por ejemplo, que pasa mucho en mis clases, no pasa mucho, pero suele pasar, es que cuando un alumno de hecho ha pasado hoy, coge, por ejemplo, hoy no ha pasado exactamente así, pero cuando un alumno coge, por ejemplo, el tema de, oye, quiero implementar un plugin, una de las cosas que ocurre precisamente es que pero es que pero no me funciona. ¿Lo has leído? Sí, lo he leído. Léeme línea a línea. Y tienes que añadir al header. Que lo añado al header. Ese A es párate a leer, letra a letra, línea a línea. Y os garantizo que puedo preguntar como 4 o 5 veces, hasta léelo paso a paso. Entonces es súper importante que en el caso concreto de estar hablando, ¿no? De estar viendo el campus, viendo las preguntas, las respuestas, lo que están escribiendo el resto de alumnos. Es muy importante porque a lo mejor es una duda que no tenían, que a ti no te ha surgido, pero a lo mejor la tienes. Entonces, y si no la tienes, puedes responderlo sabiendo que lo que acabas de ver o lo que acabas de estudiar de forma más o menos rápida, ¿no? Tomándote tus apuntes, te lo sabes. Entonces es una manera no solo de ampliar o mejorar tus apuntes, sino que también es una manera incluso de poder hacerte como pequeños exámenes, ¿no? Si alguien pregunta algo, tú respondes y mira si la respuesta que tienes coincidía con la tuya o no y puedes ir variando. Por eso hay que verlo una última vez, una cuarta vez. El cuarto paso sería volver a verlo de nuevo. Porque ya con todo lo que has ido viendo, con todo lo que has ido aprendiendo, pues a lo mejor un vídeo de 15 minutos puedes tardar tal vez 1 hora en verlo. Pero es 1 hora muy bien dedicada. Es mucho mejor esta calidad. Es muy importante que cuando estudiéis tengáis calidad de estudio. Y si seguís estos 4 pasos, lo vais a tener súper fino. En serio, va a ser, os garantizo que os va a ayudar un montón.
Por lo tanto, una metodología de estudio que deberíais de tener en el caso concreto de empezar a hablar o de empezar a estudiar online, sea donde sea, siempre que sean vídeos donde le das al play, seguid estos 4 pasos. Os garantizo que os va a ayudar un huevo. Y en el caso sobre todo de la programación, si estáis viendo algo para programar, por supuesto, no solo tomar apuntes escritos, que bueno, si sois de apuntes escritos, adelante, pero también recordar que podéis tomar apuntes y escribíroslo directamente en el código como un comentario. Entonces, si estáis viendo algún tipo de lenguaje de programación y demás, que sepáis que los apuntes en el código son esenciales. Yo os daría un pequeño plus. Y es, si controláis de Git o controláis de GitHub, en este caso, o controláis los archivos de Markdown, los archivos MD, os recomiendo, sin ningún tipo de duda, que cojáis y empecéis a cogeros esos apuntes y os lo añadáis directamente a un archivo de tipo Markdown, o a un Word, o a un Pages, lo que prefiráis. Pero si es un archivo de tipo Markdown, sí que es verdad que a la hora de si lo subís a un repositorio vuestro privado, lo vais a tener mucho mejor. O sea, lo vais a tener mucho mejor organizado para verlo en un futuro. Entonces, bueno, pues es una recomendación que os daría, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos estos 4 puntos, ¿de acuerdo? El primer punto es que a la hora que es una carrera online, pues ya sabemos lo que es, cómo se estudia, dónde se estudia y en el caso de metodologías de estudio, yo os he hablado de una propia, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo aprendí yo programación? Bueno, pues en mi caso, yo empecé a programar cuando tenía 14, 15 años y empecé a hacer ya mis cositas, empecé a hacer mis pinitos, ¿vale? Y entonces, es muy importante sobre todo que sepamos que en mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue un máster, lo que se consideraría ahora una bootcamp, por así llamarlo, pero fue un máster súper intenso, pero ya venía programado de antes. Sí que es verdad que por el camino pasé por FP de informática y bueno, pues estuve programándolo de esa manera, ¿vale? Entonces yo aprendí pues pasando después de una FP a un máster, a una bootcamp y entonces empecé a trabajar en cuanto terminé, vaya, de estudiar. ¿Qué ocurre? ¿Confirmamos que este canal es el mejor de programación? Confirmamos. O sea, no está mal, ¿eh? Muchas gracias, About. Cosas importantes. Entonces, así fue como aprendí, Germán, para que te hagas un poco la idea. En mi caso, cada uno tiene su camino, ¿no? Y por eso es importante que en el caso de estudiar online, pues, oye, pues a lo mejor a alguien le viene bien hacer autoestudio y a otras personas le viene bien hacer un grado y a otras personas tal. Pero ¿qué ocurre? Y es aquí un punto súper importante o bastante importante en el tema de estudiar o de no estudiar. Y es un poco la diferencia también que tenemos cuando estamos hablando de, bueno, pues cuando estamos hablando en este caso, ¿no? De estudiar grado, estudiar ingeniería o estudiar... Y es que fijaros, ¿crees que puedes llegar igual de lejos con una FP que con una ingeniería? Es lo que he comentado antes. ¿Puedes estudiar a nivel laboral? No. A nivel laboral no. Por ejemplo, hace unos años yo tuve una entrevista para Amazon Web Services en Berlín. Y de las 7 entrevistas que tuve que pasar, una de ellas no la pasé. Y precisamente una de ellas, que fue la que no pasé, fue la de, en este caso, fue la de titulación. No tenía una titulación oficial y me dijeron, pues no tienes ninguna carrera. Bueno, ya, haber hecho este máster en una escuela privada, es un título privado, que tendrá o no tendrá más o menos reconocimiento, da igual, yo te enseño que sé programar y aquí tienes mi trabajo, pero a nivel de titulaciones no. Y hay que tener en cuenta que el tema de la titulación no es algo esencial, pero sí es esencial. Me explico. Para programar, muchas empresas lo que te van a demandar al final es que sepas programar. Es muy importante la calidad de la programación. Eso es esencial. Pero el tema de los títulos, por ejemplo, suele ser un filtro muy grande muchas veces para ciertas empresas. Es decir, en empresas grandes o multinacionales, habitualmente te suelen demandar títulos físicos, ¿vale? Títulos importantes, títulos homologados por el gobierno de donde estés estudiando, ¿no? Eso es esencial, títulos oficiales. Y por otro lado también, sí que es verdad que a no ser que seas un maldito crack, le van a dar igual el título, pero tienes que ser un maldito crack y de eso hay uno en cada 4 millones de personas. Cualquier persona normal que estudiemos, pues lo tenemos aquí. Pues, y cualquier youtuber o streamer que conozcáis de desarrollo, si miráis su LinkedIn o le preguntáis, seguramente os dirán que habrán estudiado, la gran mayoría, pues habrán estudiado en la universidad, habrán estudiado su carrera, habrán estudiado su ingeniería, etc, etc. ¿Vale? Entonces al final es eso, ¿no? Bueno, pues es que están ahí. Entonces, ¿se puede llegar igual de lejos? Para sí y no.
se nota mucho estudiar, por ejemplo, un grado o no estudiar un grado, se nota mucho en la calidad de la programación. Me explico. Una de las cosas que ocurre, en su día dijiste que tu fuerte es Angular. Me gustaría saber cómo aprendiste y si hiciste algún curso de Udemy o algo en concreto. Ahora hablamos de eso. Entonces, cosas importantes. En el caso concreto de cuando estamos hablando, pues eso, ¿no? Del tema de programar, de aprender a programar, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, ¿existe algún tipo de diferencia cuando hablamos de estudiar una carrera o de estudiar una FP o tal? Bueno, pues se nota una diferencia espectacular. Es decir, cuando tengo un alumno que viene de una ingeniería informática y tengo un alumno que viene de una FP y un alumno de cero, los tres son capaces y hacen y aprenden a hacer, por ejemplo, un slider, por poneros un ejemplo práctico, ¿vale? Pero es importante que sepamos que la calidad, la manera que tiene, en este caso, el ingeniero informático de sintetizar lo que le estamos contando es mucho más rápida. Os pongo otro ejemplo. Normalmente, cuando queremos estudiar por cursos de Udemy, por cualquier plataforma, ¿no? De cursos online, o incluso, bueno, pues lo que pasa habitualmente es que tenemos que aprender HTML y JavaScript y PHP y un framework como React y un framework como Vue y un framework como, o una librería, ¿no? Como React.js, Vue y demás. Después aprendemos frameworks, ¿no? Como Angular, Nuxt, etc, etc, Express, Node. Y hay una cosa que es súper curiosa. A los ingenieros que han acabado la carrera, que han terminado y tal, no les cuesta, o les cuesta, pero les cuesta muy poco hacer un cambio entre un lenguaje y otro. ¿Por qué? Porque han estado durante muchos años estudiando lógica, estudiando matemática, estudiando... Y eso es esencial. Entonces, si yo como profe me he dado cuenta, no, es que se ve claramente que cuando llega alguien de ingeniería, de repente es como, es que te explico algo y lo pillas al momento. O te cuesta un poquito al principio y de repente es súper suave. Comprende el concepto, asimila el concepto, no literalmente el código, de lo que no es copiar y pegar el código, sino asimila el concepto de lo que estoy explicando y es capaz de generar más. Incluso, por ejemplo, en un slider, os voy a poner un ejemplo súper sencillo, ¿no? En un slider, el botón siguiente y el botón anterior. Bueno, pues normalmente, ¿cómo estudias la lógica? Pues la lógica se suele estudiar en un grado de ingeniería, o sea, en una carrera de informática o en un grado de ingeniería. Esa es la gran diferencia, esa es una de las grandes diferencias cuando muchas veces estudiamos o pensamos, bueno, es que yo estudio en Udemy HTML o estudio en una plataforma de cursos online HTML y sé lo mismo que un ingeniero informático. Ni de broma. Yo estudio en una bootcamp de 6 meses o en un máster de 6 meses lo mismo que un ingeniero informático. Ni de broma. O sea, el que es ingeniero informático o ingeniera informática tienen un razonamiento y una lógica, que es lo que trabajan, además de muchas más cosas, ¿no? Pero que son brutales. Y esto afecta directamente a la calidad de la programación y a la calidad y a la forma de aprender. Es mucho más rápido para un ingeniero aprender un lenguaje nuevo, pasar de JavaScript a PHP, porque al final es prácticamente los lenguajes tienen una serie de cosas muy comunes que son iguales. Y a alguien que no ha estudiado una ingeniería tiende a costarle bastante más. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, por ejemplo, H3 Tezón, dice, yo estoy estudiando ingeniería en sistemas, pero va relativamente lento. Y pues ahora, de lo aburrido para mí es que comencé a estudiar programación web en una escuela virtual, pero ¿crees que adelante ganes títulos aparte? Vale, pues por ejemplo, en su caso, claro, las ingenierías son 4 años, o sea, son una serie de años, no son 6 meses. ¿Qué se estudia en 4 años? Bueno, es que aprender a hacer páginas web, ya, pero un ingeniero informático, por ejemplo, no solo se dedica a hacer páginas web, sino que tiene un abanico súper amplio de cosas. Esto es súper importante, ¿vale? Entonces, eso es súper importante, que es como, oye, tenemos que saber que estudiar un grado o estudiar una carrera no tiene comparación de ninguna forma, ¿vale? No tiene ningún tipo de comparación con no estudiarlo.
Y, ojo, me pasa a mí mismo. Es decir, no os penséis que esto, bueno, lo dices tú. No, 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 lo digo, pues me pasa a mí mismo también. O sea, yo, por ejemplo, tengo compañeros que sí que son ingenieros informáticos y me dicen, hostia, pues mira, esta forma, que al final con los años vas aprendiendo, ¿no? Pero dicen, hostia, mira, pues de esta forma te ahorras tal y haces tal. Y es como, hostia, tío, es verdad, tienes toda la razón. Muchas veces son capaces de ver mucho más por cómo la lógica que han estudiado, el cómo han estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, tened en cuenta que el camino habitual, el camino lógico normalmente que se suele hacer es estudiar la carrera o la ingeniería, después especializarte en un máster, por ejemplo, y ya por último, el autoaprendizaje, cuando ya tienes todo ese conocimiento, es el tema de directamente, por ejemplo, cursos de Udemy o Platzi. Así es como empezaron ese tipo de cursos, como pequeño apoyo para esas cosas que tenemos que aprender rápidas, que también las podemos aprender en YouTube, ¿no? Porque incluso en YouTube. Por eso digo que la gran diferencia no es tanto estudiar HTML es estudiar HTML. La forma de estudiarlo, la forma de no estudiarlo, el acompañamiento que te van haciendo por el camino es parte esencial de todo, o sea, al final cómo vas a terminar programando. Entonces, ¿cómo afecta, por ejemplo, estudiar una carrera, una ingeniería, incluso una FP también, a la calidad del código? Influye en una locura. Aprender metodologías, por ejemplo, hay una metodología, imaginaros, esto me pasó hace unos meses, bueno, unos meses, un año más o menos, trabajando con una agencia de Publi en un proyecto concreto, en una aplicación para un móvil, y lo estábamos programando en Angular y en Ionic. Bueno, pues para organizarnos, estuvimos viendo una forma de trabajo, ¿no? Una metodología de trabajo, una arquitectura para la propia aplicación, que era la de Dump Smart, ¿no? Entonces teníamos que organizar las carpetas y los archivos de una forma muy concreta, porque al final el tema de la metodología es esencial que sepamos cómo se gestiona y por qué aplicar una arquitectura a la estructura de una página, de una aplicación o de una página web o de un proyecto en este caso, que era una aplicación. ¿Por qué aplicarlo? Porque al final no vamos a ser uno o dos desarrolladores, sino que vamos a ser 5, 6 o 7. Tener una arquitectura, una forma de trabajo es algo esencial. Y toda esa lógica es lo que después se trabaja, por supuesto, en carreras o grados. De ahí la importancia muchas veces de estudiar un grado o una carrera. Que si estudias una bootcamp o estudias un máster privado y en 3 meses acabas teniendo trabajo, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final uno y otro, al final no son incompatibles. De hecho, lo normal es que sean compatibles. El que acabe una ingeniería informática después se especializa con un máster, ¿vale? O se va a una bootcamp. Y de hecho suelen sacar muchísimo más rendimiento que alguien que simplemente estudie desde cero, sin más. Entonces, Edu, pero ¿y eso por qué? Hombre, pues porque te has tirado 4 años, o sea, es de cajón, no me refiero, no, nadie ha inventado nada. Te has tirado 4 años estudiando matemáticas, lógica. Entonces, es súper importante el tema. Ojo, About Reach, échale un vistacito. Ahora te paso, mira, paso el enlace por si acaso, para que lo veas. Aquí, ¡pam! Ahí lo tienes. Entonces, pues la lógica, ya te digo, se trabaja, depende del temario, depende de cómo lo tengas, pero se trabaja con mucha matemática, con mucha estadística. Es súper importante el saber cómo trabajar esa lógica y cómo aprenderlo de forma eficiente. O sea, es algo esencial. Y, ¿Y crees que es para todos una ingeniería? Yo mates y física, jodido. Claro, bueno, Luis, ¿qué tal? Claro, aquí es donde viene un poco el rollo, ¿no? Como ya comentabas antes que dices, ¿puedes llegar igual de lejos con una FP que con una ingeniería? Y te he respondido que no, que muchas veces hay empresas, sobre todo grandes empresas, que si no tienes la ingeniería, te dicen que nanay, te dicen que hasta aquí. Am, ¿Es para todos una ingeniería? ¿Es para todos pintar? No, es para todos la música. No, o sea, pues, oye, pues a mí pintar, pues se me da fatal las cosas como son. La pintura no es para todo el mundo. Al final, si a ti te gusta, vas a estudiarlo y tendrás más o menos facilidades, ¿no? Y esto es un punto súper importante porque muchas veces cuando nosotros queremos estudiar algo, ¿no? Vuelvo a retomar un poco el punto inicial, ¿no? Oye, Edu, ¿cómo sé yo si quiero estudiar, si no puedo estudiar ingeniería? ¿Cómo puedo decidir, ¿no? En esa parte de decisión. Tened en cuenta que a la hora de decidir hay 2 puntos clave que debemos... Erion, yo por ejemplo, yo no tengo una ingeniería como tal, ¿sabes? Yo tengo una bootcamp que me estudié en su día hace 10 años y la parte de la FP. Entonces, online vas a tardar casi el doble. Depende del tiempo que le vayas a dedicar, depende de la forma, la metodología de trabajo, que antes he hablado un poco, pero ahora lo voy a rellenar con un poquito más. Pero, volviendo un poco al punto inicial,
algo esencial que deberíamos de tener en cuenta es que cuando nosotros comenzamos, ¿no?, a estudiar, cuando tenemos esa decisión de estudio, tenemos que saber que existen como dos puntos clave. Está la actitud con C, por un lado, y la aptitud con P. Esto es algo básico que se estudia cuando se quiere enseñar, bueno, a nivel de profesor, ¿no? Es algo, un básico que se estudia. Y es muy importante que una ingeniería lo que se trabaja es la aptitud. Cuando tú estudias, lo que estás haciendo es trabajar la aptitud con P. Y la actitud es importante que sepamos que ¿te gusta la programación? Pues aquí tienes que ver. Por ejemplo, si a ti no te gustan tanto las matemáticas y la física, o las matemáticas y las estadísticas, tal vez debes de estudiar una FP en vez de estudiar una carrera. Pero si a ti realmente te gustan las matemáticas, te gustan las estadísticas, etc., 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 entonces seguramente la ingeniería sea para ti. Es decir, que la ingeniería no es para todo el mundo, igual que la FP no es para todo el mundo, igual que la música no es para todo el mundo, o igual que la pintura no es para todo el mundo. Es decir, que cada uno tenemos nuestro propio camino. Esto es algo esencial que deberíamos de saber. ¿Te planteas hacerla por algo? Pues la realidad es que no, Erión. Tú piensas que yo ya llevo más de 10 años programando. Programo para empresas, imparto formación desde hace ya también un montón de años. Yo empecé en 2010 a trabajar y en 2011, 2012 más o menos a impartir clases. Y he trabajado pues en 3 empresas diferentes. He trabajado con multinacionales, con National Geographic, con Mercedes. He trabajado con 20.000 marcas grandes, haciendo campañas de publi, trabajando aplicaciones. Y en mi caso personal, pues ya no es... ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Ya no es como... Ya no es como... Yo en mi caso estudiarla es un poco absurdo, la verdad. ¿Podría estudiarla? Podría, pero estoy ya en el trabajo, ya estoy en ese meollo, ¿no?, del trabajo. Yo en mi caso, sí, parece que tengas 25, yo tengo 32. Yo tengo 32 años. Y muchas gracias a Paul Reed. No la discute nadie, dice. Quien ocupa un título siendo tan guapo como el tocaya. Pero por favor, que me voy a poner rojo, chicos, chicos, chicos. A mí personalmente me aportaría seguramente, pero no me aportaría tanto como venir de cero. Es decir, a mí me aportaría bastante, pero realmente yo ya tengo una lógica de programación. Al final, en vez de estudiarlo, pues la he ido aprendiendo a medida que he ido trabajando. Como he trabajado en diferentes empresas, he trabajado con mucho ingeniero, he trabajado con tal. Por ejemplo, yo no puedo acceder tal vez a un puesto de dirección en una multinacional. ¿Por qué? Pues porque no tengo una ingeniería. Es decir, que es muy importante que sepamos que los títulos muchas veces, depende en qué tipo de empresa, importan. No te van a importar para hacer una web en WordPress, por ejemplo, en el caso de desarrollo web, pero es que desarrollo web es una parte muy pequeña de lo que al final es toda la parte de ingeniería informática, ¿no? Entonces, esto es punto esencial, ¿vale? Dice Eddie, yo soy ingeniero de software y la verdad, mis primeros aprendizajes reales los saqué en curso en línea y práctica en empresa, pero seguramente te hubiese costado más o te costaría muchísimo más si no hubieses estudiado tecnología de ingeniero, si no hubieses estudiado la ingeniería previa. Ahí es a donde voy, ¿sabes? Yo tengo 31 tacos y ya con un año de experiencia en este mundo. Ojalá hubiese empezado cuando tú. Bueno, Orión, cada uno tiene su camino. Yo he tenido alumnos que tenían 50 años y se han metido al máster el cual imparto y después dicen, bueno, pero ¿y esto? Hostia, pero es que tú tienes 30. ¿Qué ha pasado? O tú imagínate hace 6 7 años, decían, bueno, es que tú tienes 24 años, ¿cómo impartes clase? Y digo, espera, te lo voy a explicar en la primera clase. Ya a partir de ahí ya lo vemos, ¿vale? Entonces, sin más. Sí, pero los cálculos de locos que hay que hacer, yo no los entiendo porque no tengo base en matemáticas. Es que yo tengo alumnos de más de 50 años. Fijaros como al final, en lo que comenta un poco Dolce, ¿no? Que al final el tema de la edad no es algo tan esencial, es algo que ya he hablado en el canal de YouTube sobre estudiar programación, ¿no? Estudiar ingeniería informática en ese caso, que no hace falta, o sea, me refiero, Edu, es que yo tengo 14 años y me estoy agobiando, tengo 24 y me agobio. Tú lo tienes todo por delante, adelante. Es que tengo 30 y me agobio, entiendo un poco más el agobio, ¿no? Es que tengo 40 y me agobio, puedo entender más el agobio por la situación personal, pero al final yo he tenido alumnos pues eso, de 50 años que están trabajando, o alumnas que ahora, por ejemplo, tendrán 40, pero en su día tenían 32 y acabaron trabajando y están trabajando. Si tienes buen portfolio, lo trabajas, sabes programar y le dedicas mucho tiempo, que es muy importante, pues es algo esencial.
¿Vale? Me jode no poder llegar a tu nivel, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, fijaros, y Dolce empezó a los 34, fijaros. Entonces, en el caso de la edad, sé que la edad es algo bastante importante y realmente no pasa nada, ¿no? O sea, es como, se puede estudiar, ¿vale? No hay fallo. Em, con el caso de llegar Edu, es que yo quiero llegar a tu nivel. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, no solo conmigo, sino con cualquier otra persona. Debéis de tener en cuenta muchas veces que, por ejemplo, yo llevo 10 años programando. Eh, más de 10 años programando. A nivel profesional, 11 años. Llevo impartiendo clase, que impartir clase también hace que aprendas y que asimiles mejor conceptos. Un montón. O sea, llevo como, pues eso, casi 10 años también, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo en este mundo. Y no solo llevo 10 años, es que me he tirado, a lo mejor de esos 10 años, 6 me los he tirado trabajando en 2 o en 3 empresas al mismo tiempo, haciendo freelance para empresas de Berlín, aquí, para empresas en Ámsterdam, para ahora una empresa de Barcelona, ahora una agencia de Publi, estoy currando en una agencia Publi algo tal. Es decir, que muchas veces a lo mejor alguien lleva 10 años en una empresa, pero no tiene la misma experiencia que alguien que lleve 10 años en 3 4 empresas diferentes, trabajando de proyecto en proyecto, cambiando de tecnología constantemente. Entonces, nunca os comparéis porque no tenéis, o sea, no podéis compararos con ninguna otra persona. Lo que tenéis que hacer es, en todo caso, intentar llegar, ¿no?, al nivel de esa persona, pero trabajando más, pero sin agobiaros, porque al final, como he comentado, cada uno tiene su camino. Igual que algunos estudian carreras, otros FP, otros tal, ¿vale? Y lo importante es el enfoque a la hora de aprenderlo. Equilicua. Entonces, mi profe de FP dice que los mejores alumnos suyos siempre fueron los mayores. Efectivamente. Es que es súper curioso, ¿eh? Pero ojito, porque tu profe de FP ahí tenía bastante razón. ¿Recomiendas trabajar y estudiar a la vez? Mi plan para el año es trabajar como programador y seguir con la ingeniería informática. Mm, en el caso concreto, si puedes, es decir, si tienes la capacidad de hacerlo, hazlo sin ninguna duda, claro. O sea, al final, joder, todo lo que sea formación, todo lo que sea educación, es algo básico, o sea, es algo esencial que deberíais de tener en cuenta sí o sí. Entonces, yo es algo que te recomendaría, pero vamos, sin ningún tipo de duda, vaya. Por lo tanto, volviendo un poco al tema, me saca aquí un poco la chuletilla, ¿vale? Que al final nos hemos quedado aquí un poco hablando, pero sin más. Entonces, algo importante sobre el tema de las metodologías, ¿no? Que era el tema de mirar el campus, tal, no sé qué, no sé cuánto, de cómo estudiar algo concreto. Vamos a retomar este tema y ahora seguimos con las preguntas, ¿de acuerdo? Algo importante... Es de locos. Algo importante que debemos de conocer es que precisamente cuando nosotros... tenemos en este caso el que estudiar online, y esto ya vale para estudiar y para cuando estamos trabajando. Fijaros, cuando yo tengo que estudiar online, por ejemplo, una carrera, ¿no? O un grado, o estoy trabajando y en una empresa me piden, oye, tienes que aprender X framework porque vamos a trabajar un proyecto en él. Ok, alright. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde viene como punto esencial, ¿vale? Aquí es donde deberíamos de tener punto clave. Organización. Esencial la organización. Edu, ¿qué básico? Organización. Y de hecho os voy a decir, por ejemplo, cuál es la organización y os lo voy a contar a nivel de freelance. Ya sabéis, o bueno, si no lo sabéis, he hablado bastante en YouTube sobre eso, pero si no lo sabéis, os lo cuento ahora. Yo soy freelance, soy un autónomo, entonces voy, en este caso, pues de proyecto en proyecto, grabo vídeos, subo vídeos en YouTube, hago directos en Twitch, imparto clases en la escuela, imparto clases para empresa y después tengo freelance. Y depende, yo tengo, por ejemplo, que gestionarme muchas cosas. Entonces, a nivel de organización de estudio, ya os he dado los pasos de qué tenéis que hacer por clase. Es decir, si vais a ver un vídeo, si vais a ver una clase, lo que deberíais de hacer sería 1. Ver el vídeo a velocidad rápida, 2. Ver el vídeo en normal, tomar apuntes, 3. Mirar el campus, 4. Volver a ver el vídeo para sentar bien los conocimientos. Pero, independientemente de eso, algún día seré freelance. Llegarás, Eddie. Don't worry, llegarás. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Es la organización en el día a día. Y esto es importante en 3 puntos concretos. Punto 1, si estás estudiando online. 2, si acabas de terminar de estudiar y estás buscando trabajo. 3, si tú estás trabajando, que en este caso habrá una pequeña variación de lo que voy a contar ahora, si estás trabajando y tienes que estudiar algo. La organización es algo esencial. Cuando hablamos de organización, en mi caso personal como freelance, ¿cómo lo hago? Pues por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana,
flipas, a las 6 de la mañana. Me levanto a las 6 de la mañana, estoy de 6 de la mañana a 6:30 tomándome el café y despertándome un poco y hago 1 hora de ejercicio. Y esto es muy importante. Si vais a estudiar online y estáis en casa, por ejemplo, una recomendación que yo hacía mucho en el confinamiento, ¿no? Cuando hubo el confinamiento hace ya mucho, bueno, hace el año pasado creo que fue, las medidas ya de tiempo se nos van. Hacer ejercicio es algo esencial. No estoy diciendo que te tengas que meter a CrossFit, pero andar, dar una vuelta, hacer ese ejercicio, esa media horita de ejercicio de andar, esa vueltecita, el desconectar, es algo básico, es algo que deberíais de tener sí o sí, ¿vale? Entonces, una organización de, por ejemplo, yo me levanto a las 6 y hago ejercicio, después de hacer ejercicio me dedico pues a mirar comentarios en YouTube, mirar correos, intentar responderlos por la mañana. Si tengo algún freelance, trabajar en el freelance. Me lo voy generando de esa manera. Después me reservo 1 horita, 2 horitas para prepararme vídeos de YouTube, prepararme cositas en Twitch y demás. Y a partir de ahí, después tirar directamente me voy a las clases, me voy a la escuela, imparto mis clases presenciales, bla, 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 bla. Vuelvo a casa, hago el directo y cuando acabo normalmente me suelo preparar o me suelo preparar lo que voy a trabajar la siguiente mañana y suelo estar hasta las 11 de la noche aproximadamente, 11-12. Si acabo el streaming a las 12, pues entonces me quedo un poquito más, ¿vale? Me quedo hasta la 1 tal vez. Y ese día, y al día siguiente, en vez de levantarme a las 6, me levanto un poco a las 7. A lo que voy es que esta organización, por ejemplo, que yo tengo de freelance, es una organización que hay mucha gente que cuando me conoce dice, wow, ¿y cómo sigues ese ritmo? ¿Cómo es posible? Pues si os mantenéis, si hacéis una rutina, no vais a tener fallo. Si estudiáis online, deberíais de dedicarle el mismo número de horas que si lo estuvieseis estudiando, si podéis, ¿vale? Pero tendríais que aplicarle el mismo número de horas todos los días y en el mismo orden. Es decir, oye, yo puedo reservarme todos los días 2 horas para estudiar. Perfecto, estás estudiando online, estás estudiando a tu ritmo, seguramente estás trabajando de por medio o tal vez estés en otro país, bueno, pues ten en cuenta que estudias siempre a tu ritmo. En el caso de si estás trabajando, ya tendrás una rutina montada. Bueno, pues móntate esas 2 horas o esa hora de estudio siempre todos los días. Por ejemplo, en esas horas después de hacer ejercicio, yo siempre me reservo como 1 horita para verme el MBA que estoy estudiando y verme justo lo que os he comentado antes. Por eso antes he dicho, es que se tarda 1 hora, ¿no? Por clase, entre comillas. Porque yo me veo el vídeo a velocidad por 2. Después me lo veo normal, me voy tomando mis apuntes, me meto en el campus y ya por último vuelvo a verlo de nuevo con todos los apuntes ya rellenados y terminando de colocar, ¿no? La organización es esencial. Cosas que podéis utilizar para la organización. Bueno, pues podéis utilizar agendas, calendarios, intentar marcaros siempre unos tiempos, ¿vale? Entonces es muy importante que al estudiar online tengáis esa rutina, es algo esencial. Y en el caso de que hayáis terminado, por ejemplo, de estudiar, y esto lo voy a enlazar con encontrar trabajo, ¿de acuerdo? Pero si acabáis de terminar de estudiar y estáis encontrando trabajo, es muy importante que mantengáis esa rutina o que incluso, ya que ahora ya no estáis estudiando, en vez de utilizarlo para estudiar, lo utilicéis para practicar. Porque algo que también he visto mucho cuando estamos hablando de impartir clases online es precisamente que cuando charlamos, o sea, que cuando terminamos de estudiar, nos relajamos. Ay, ya he terminado. Ya sé React. Me relajo. No. Lo que tienes que hacer, relájate un día o dos. All right. Pero el resto tienes que seguir trabajando, tienes que seguir maquetando y tienes que seguir programando. ¿Por qué, por ejemplo, los alumnos que estudian una bootcamp o que estudian un máster intensivo en una escuela con clases en directo, o sea, no tiene que ser presencial, pero sí en directo, ¿no? Es decir, que te conectas y tienes al profe hablándote todo el tiempo. Pues porque practican un huevo de horas. Edu, es que en las bootcamps sales súper preparados. Claro, porque una bootcamp te obliga a estar 8 horas dándole a fuego todo el tiempo. Ese es el truco, no hay más. Y por ejemplo, los alumnos que trabajan o que estudian en el máster donde yo imparto clase, que es un máster posgrado, ¿no? Técnicamente sería como un máster posgrado, es un curso que se haría después de una carrera además, aunque se podría hacer sin la carrera. Algo importante que deberíamos de tener, que quiero contaros de eso, es que los alumnos y las alumnas que mejor trabajan sin ninguna duda son los que trabajan fuera de clase. Yo cuando empiezo, de hecho esto tiene un nombre y un concepto. Muchas veces en las escuelas, en los grados o en las carreras, os daréis cuenta que os dicen,
Oye, el curso son 300 horas. Pero para que tu calidad de formación sea perfecta, son 600 horas. Y te dicen 300 horas y 300 horas HTA, que son horas de trabajo adicional. Cuando pasa esto es porque esa es una recomendación de lo que tú deberías de trabajar. Y si has terminado justo de estudiar y estás buscando trabajo, mantén el mismo horario o intenta ampliarlo si puedes y ponte a trabajar. Es decir, tómatelo como estar en una oficina. Pues yo a mis alumnos les digo, levántate a las 8 de la mañana, empieza a las 9 y acaba a las 2. Y dedícale 4, 5, 6 orillas todos los días como si estuvieras trabajando en una empresa. Así mejoras tu portfolio, mejoras tu currículum y por supuesto vas echando currículums y mejoras. Dice Eddie, yo soy desarrollador full time para una empresa, pero en home office. Pues mira, pues eso que te llevas. Tienes esa facilidad, pero por ejemplo, en el caso de Eddie, va a tener también que tener esa rutina súper marcada, ¿vale? Va a ser esencial que tenga esa rutina súper marcada. Porque al final, cuando nosotros estudiamos desde casa o estudiamos online, es esencial que os marquéis la rutina. Es básico, ¿vale? O sea, es un básico que flipas. Y es un básico que parece que es una tontería, pero tenéis que saber dimensionar la cantidad de trabajo. Esto es importante no solo para el estudio, sino después cuando apliquéis, cuando vayáis a trabajar en empresa. Me explico. Cuando vosotros estudiéis y tengáis que hacer trabajos, porque tendréis que entregar trabajos y hacer trabajos, es esencial que sepáis dimensionar la cantidad de trabajo que tenéis que entregar. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando vosotros hagáis una tarea, un trabajo, además de hacer la tarea, os voy a dar un truco que le digo, por ejemplo, a mis alumnos del máster. Y es, ¿cuánto tiempo crees que vas a tardar tú en hacer este ejercicio? Yo creo que voy a tardar 3 horas. Perfecto. ¿Tú crees que vas a tardar 3 horas? Pues ponte a programar. Si tardas más, la próxima tarea que hagas o el próximo proyecto que hagas, lo que vas a hacer es decir, vale, pues si en el anterior tardé 3 horas, a lo mejor en este tardo 4. Y poco a poco vas a ir sabiendo cómo dimensionar la cantidad de tarea y de trabajo que tienes que hacer. Esto no solo es bueno para estudiar, para ahorrarte o guardarte ciertos... no solo para guardarte pues esas ciertas horas, ¿no? Pues, joder, me han puesto una tarea y por mi experiencia de los otros trabajos sé que voy a tardar más. Pues tener mucha conciencia de ese cálculo, porque después cuando entréis en una empresa, y si lo vais practicando mientras estáis online será espectacular, pero después cuando entréis en una empresa, ojito, cuidado, os van a decir, quiero esta web, quiero esta app, ¿cuánto tiempo tardas? Y nosotros vamos a tener que ser capaces de hacer un poco esa vuelta de tuerca, ese cálculo, ¿no? Y darle un poco la vuelta y decir, vale, pues creo que voy a tardar 10 horas. Oye, estímame el precio, estímame las horas de este proyecto. Que a nivel de freelance será importante también, por ejemplo, para estimar el precio de un proyecto basándonos en el precio hora. Es decir, si os fijáis, aunque parecen chorradas, pero si todo este tipo de cosas las vais siguiendo siempre cuando estudiáis online, vais a tener después una cantidad de ventajas que flipas. Y una de ellas, por ejemplo, sería esa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, dice Erion, yo lo que es por experiencia, como no tengas disciplina, te come un grado online. Efectivamente, hay que ser tu propio jefe, quilicua. O sea, el estudiar el grado online es algo esencial, tener esa disciplina, tener esa rutina y tener una metodología como la que os he contado antes para el tema de las clases. Es básico. Dice Erion, yo lo que suelo hacer es, veo videotutoriales o lo que sea, lo voy comprando, va para la ordena, intento hacer sin mirar nada, a ver hasta dónde llego y el resto lo hago con pequeñitas ayudas. Esa es otra manera. Si, por ejemplo, Erion, tú de esa manera, con esa metodología que tú has ido generando, eres capaz de aprender, lo vas sacando y todo va saliendo guay, joder, tío, pues enhorabuena, ¿sabes? Tienes tu forma de estudio. Entonces, es muy importante que sepamos, ¿no? Saber distinguir cómo poder llegar a estudiar de esta manera. Y si la tecnología que utilizas en los nuevos proyectos no la conoces, ¿cómo sabes cuánto vas a tardar? Pues ahí es donde entra también la experiencia, pues tendrás que echarle seguramente más horas, así que echa más horas. Y poco a poco, tendrás que trabajar extra. Esto lo voy a enlazar un poco en, oye, cuando tú aprendiste Angular, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo lo estudié en una escuela. Es decir, yo, en mi caso, pues estaba trabajando en un proyecto para una empresa. Esa empresa me dijo, te vamos a pagar una formación porque vamos a hacer este proyecto en este framework en concreto, Angular.
y te vamos a dar una formación en Angular. Bueno, pues ok, pues alright, pues me voy a por ello. Entonces, esto por hecho, esta pregunta de hecho también está en una entrevista que hice con una exalumna, con Noé, que es increíble, o sea, es una tía, es una desarrolladora que flipas. Em, y esto suele tener dos pases. Uno, que tú te formes, que te formen, ¿no? De forma, pues eso, con una escuela o con una bootcamp, etcétera, etcétera. O que directamente te compren algún tipo de curso de Udemy y demás. Porque de lo que se trata, o de Udemy, de Platzi, de cualquier plataforma de vídeos. Porque si tú ya sabes una base, aprender el resto es fácil. ¿Me explico, no? Y es un poco lo que comentaba al comienzo. No sé lo que ha dicho, pero ha dicho algo de bueno. Siri está de acuerdo con ello. Entonces, lo importante es eso, que al final depende un poco de esa base, ¿no? Si tú estudias, por ejemplo, HTML y estudias JavaScript, guay, pero si has estudiado ingeniería, te da igual estudiar HTML, JavaScript, PHP. Vas a ser muy rápido, muy rápida en cambiar de lenguaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Edu? Ya sabías bastante de JavaScript y yo, por ejemplo, en su día ya sabía de JavaScript, sabía de PHP, sabía de CSS, sabía de ActionScript, ActionScript 2 y ActionScript 3, porque, por ejemplo, fijaros, perlita de sabiduría, como diría un colega mío, perlita, que no es una perlita al uso. Ahora, por ejemplo, está TypeScript. Os voy a contar un poco de historia así de random, muy rápida, ¿vale? Pero hay que estudiar JavaScript. Ahora aparece TypeScript, que no deja de ser un superset de JavaScript. Pero TypeScript está basado en ECMAScript, así que muchas veces se habla de aprender ECMAScript. Fijaros, en su día, hace 7 años, 8 años, se decía que si tú sabías JavaScript, ActionScript era fácil. ¿Por qué se decía esto? Porque ActionScript parte de la base, o partía de la base, cierta parte de ActionScript, era igual que la parte de JavaScript, ya que ambos están basados en ECMAScript, que sería, por así llamarlo, como la base, ¿no? La nomenclatura, ciertas formas de escribir lenguajes de programación. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy yo puedo escribir en JavaScript, puedo escribir en ECMAScript, puedo escribir, en su momento era ActionScript, versión 2 o versión 3, que había dos versiones cuyo código era completamente dispar, y ahora está el tema de TypeScript, ¿no? Que es lo que más está sonando. Node con TypeScript, Angular ya usa TypeScript, React con TypeScript. Un ingeniero informático no le pillas de nueva. Alguien que sepa mucho JavaScript y se lo haya comido desde cero así, tampoco le va a costar mucho. Pero alguien que lleve de cero a lo mejor dice, hostia, es que TypeScript es súper difícil. Si TypeScript son 4 cosas, son tipado de datos y poco más. ¿Me explico? O sea, a ver, tiene más chicha, ¿no? Pero en general es como muy básico, aprenderlo es fácil, ¿no? Entonces es súper importante que sepáis que aunque si cuanto más sepas de un lenguaje, mejor. Y hay que tener en cuenta una cosa, y no es lo mismo estudiar algo que trabajar algo. Cuando estudiamos online, sobre todo cuando estudiamos online, por ejemplo, yo en mis clases presenciales o en mis clases online, pero en directo, ¿vale? Una de las cosas que hago con los alumnos es, les explico algo y directamente lo que hago después es coger y decirle, vale, y ahora os pongo un ejercicio que es muy parecido, pero no es igual. Y que lo trabajen ellos y los dejo solos en ese ámbito. Entonces, es bastante importante que sepáis que cuando hagáis una tarea que es la que está marcada, intentéis hacer una parecida vosotros desde cero. Sin que no sea, o sea, que sea la misma, pero sin mirar nada de lo anterior. Entonces, cuando la teoría la estudiamos 4 veces, la práctica deberíamos de hacerlo de 2 a 3 veces. Y si esto lo hacéis en una rutina diaria, os va a quedar una forma de estudio espectacular. Porque como ya hemos ido viendo, cada pequeño detalle después afecta, ¿no? al final. Estudiar una ingeniería afecta a aprender diferentes lenguajes. Estudiar una ingeniería o una FP o una bootcamp, la forma de estudiar nos va a afectar a un montón de cosas. Entonces, deberíais de tener todo eso en cuenta, ¿ok? Entonces son un montón de puntos que creo que quería hacer hincapié, sobre todo a la hora de querer estudiar online, vaya, básicamente. Y el desarrollo no te quita demasiado tiempo. Hombre, si trabajas como desarrollador, obviamente a la hora de desarrollar, pues bueno, pues sí, pues me refiero, es tu tiempo, ¿no? Al final te están pagando por trabajar, te están pagando por desarrollar, a no ser que tú quieras hacerlo por tu lado, ¿no? Pero yo no entiendo que me quite tiempo, entiendo que es invertir mi tiempo, ¿no? Al final, si yo programo, por ejemplo, en Twitch muchas veces,
Ahora porque estoy haciendo una serie de cosas para reforzar mis clases y demás, ¿no? Por eso hago todo el tema de Twitch y de YouTube y porque creo que puede ayudar a un montón de gente que se pueda acercar aquí. Pero algo esencial es que si tú programas algo fuera después que no sea tal, todo lo que yo hago en Twitch, en YouTube, todo eso después también sirve, es invertir un tiempo para seguir programando, seguir conectado. Que también hay que saber desconectar, algo importante en el caso de estudiar online. Tenemos que saber desconectar, proponernos un tiempo en esa rutina diaria. Ya os he dicho, si os centráis todos los días 3 4 horitas para estudiar, perfecto. Pero también hay que saber desconectar, ¿vale? No estar todo el día conectado, que es importante. Al final, como dice Erion Webb, es como una forma de vida, ¿no? De hecho, en mi tiempo libre estoy viendo esto. Fíjate, Erion, ¿no? Que también ingeniero, tal, y de repente hace ¡pap! Y ahora se mete en Twitch y toma, y se come a Edu hablando de web, a saco. Así que es un poco lo que hay. Pero bueno, estos son como los puntos principales. En general, ¿vale? Estos son como los primeros puntos de una primera parte que ya llevamos un ratito. Entonces, vamos a hacer una cosa que es, os voy a dejar con Baby Yodita, ¿vale? Pero ¿te quita tiempo para salir o para la familia? No, hombre, no. O sea, yo, por ejemplo, los viernes, por eso yo hago streaming solo teóricamente lunes, martes y miércoles, a no ser que haya algo más especial, pero los fines de semana los tienes para ti o los viernes. O sea, al final, hay un colega, Cristóbal, que me dijo una frase y es, Edu, todo el mundo puede cenar, todo el mundo tiene que cenar, así que en el peor de los casos, si quieres quedar con alguien, un colega o tal, pues vete a cenar o a comer con esa persona y se acabó. O sea, que no te quita tiempo. Tienes que saber organizarte ese tiempo, es algo esencial, saber cómo organizarte, ¿no? Los plazos y los tiempos. Por eso y eso es algo que es muy importante, no solo para estudiar online, sino para ser freelance. Por eso os contaba la rutina que yo tenía diario. A ver, Baby Yodita, ahí está. Cuéntame, Erion. Te cuento un poco el percal. Trabajo, hostia, a ver. Trabajo jornada completa y por eso sí tan pesado con el tema de los tiempos. Estudio React por mi cuenta, 1 hora al día aproximadamente, porque no puedo sacar más y me está costando más. React me parece más fácil que Angular porque respeta más el JavaScript. Pero eso, me encantaría ver un vídeo relacionado. Habrá vídeos sobre eso. ¿De cuánto lleva dedicándole 1 hora, 2 horas? Te llevaría a aprender React Mongo Express. A ver, hay un vídeo sobre eso. Sí, sí, te has explicado, don't worry. Dolce, yo he llegado ahora a tiempo completo, terminé con mi curso. All right, Dolce, pues estamos, pues eso, estamos más o menos a punto de acabar. Bueno, a punto de acabar, estaremos hablando un poquito más sobre el tema y después nos pondremos ya aquí a nuestras cosas. Pero Erion, por un lado, ten en cuenta que o sea, a lo mejor 1 hora tuya no es lo mismo que 1 hora mía o que 1 hora de un alumno o que 1 hora de alguien que lleva 80 años, ¿no? Programando. Es decir, que al final, a medida que más vayas estudiando y más vayas programando, más rápido irás aprendiendo. En el caso concreto, por ejemplo, de Angular y de React, Angular técnicamente tiene una curva de aprendizaje mucho más gruesa, mucho más alta al comienzo, pero después se pausa. En cambio, React tiene una curva de aprendizaje mucho más suave, es un poco más como Vue, porque Angular no deja de ser un framework, mientras que React y Vue no dejan de ser librerías, que eso fue algo que ya expliqué en las diferencias, ¿no? De tipos de cosas para estudiar, ¿no? Entonces, las librerías son más fáciles habitualmente y los frameworks son más complejos. Si hablamos de React Native, que sería el framework, entonces ya empezamos a hablar de más complejidad, ¿no? Entonces, al final, es mucho más complejo un framework que una librería, ¿no? Ese es un punto clave. Otro punto clave es que cada uno tiene su velocidad de estudio. Hay gente que estudia mucho más rápido, gente que estudia mucho más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, claro, esto afecta también. Por eso, por ejemplo, el tema de tú que estás estudiando, bueno, si estudias online una carrera, un grado, o tú que estás estudiando mientras estás trabajando, pues depende de la experiencia que tengas, depende de si lo estás estudiando online solo viendo vídeos o con un profesor. O sea, al final la experiencia cambia mucho. Y eso es algo bastante interesante, vamos, bastante importante. Entonces, al final, yo no te puedo decir React se aprende en 2 horas, o React se aprende en un mes, o React se aprende en un año, porque depende también de lo que aprendas y donde más aprendes es cuando estás en una empresa trabajando. Y en tu caso, por ejemplo, que supongo que lo estarás estudiando porque vas a tener que trabajar algún proyecto, vas a tener que aprender a marchas súper forzadas, ¿no? Entonces, al final hay como muchos puntos clave. Entonces, definir un tiempo no es tan fácil. Me explico, ¿no? Al final, definir un tiempo tiene como muchos puntos clave. Por ejemplo,
te voy a dar unos tiempos, pero que son unos tiempos que ya te digo, en base un poco a mi experiencia, ¿vale? ¿Me recomiendas algún curso en concreto? Es que depende. O sea, por ejemplo, que te haya servido a ti. Es que en mi caso personal, si yo lo tengo que estudiar, yo tengo una serie de formaciones personalizadas con empresas. Entonces, en mi caso personal, por ejemplo, muchas veces o es dentro de la propia empresa o me pagan algún tipo de curso de máster o en el propio máster. O sea, a día de hoy, por ejemplo, no. Sí que es verdad que cuando tú ya sabes, por ejemplo, yo ya sé JavaScript, he pasado por Angular, he pasado por React, pues cuando tuve que aprender Vue, lo aprendí por mi cuenta con la documentación oficial. Y ojito a esto, porque muchas veces pensamos que solo se puede aprender un framework viendo vídeos. No, también lo puedes aprender con la documentación oficial, pero hay que leer la documentación oficial. Eso es esencial. Y es de ahí de donde se aprende. Google tiene un curso de CSS, por ejemplo, que está muy bien, que es la hostia. Pues la documentación oficial es algo esencial que deberíamos, ¿no? de utilizar. Entonces, eso por un lado, ¿vale? Entonces, la pregunta tiene como muchos puntitos y más que una recomendación, yo te diría que vayas buscando la manera que mejor te funcione, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recomiendo si alguien viene de cero y no sabe si le gusta o no, es mírate cursos de YouTube, cómprate algún cursito de Udemy y después define si quieres una carrera. Esto lo expliqué en un vídeo en YouTube, este proceso. Pero es mírate un vídeo de YouTube, después cómprate un cursito de Udemy o algo así, aunque hay cursos de YouTube que son muy buenos. Búscate la documentación oficial e intenta aprender por ahí, pero si no quieres parar a aprender de la documentación oficial porque es un poco pelmazo o porque es un poco pereza o porque prefieres que te lo cuenten, pues ahí es cuando ya puedes ir tirando, ¿no? Si lo quieres aplicar, si lo quieres aprender de una manera más dura, con una tutorización que te vayan acompañando por el camino y te vayan ayudando, pues ya puedes buscar pues, un máster, puedes buscar un curso, ya sea en una escuela pequeñita, en una escuela más grande, una bootcamp, una carrera para después especializarte, y ahí vas decidiendo. Entonces cada uno tiene su camino. Yo la recomendación, porque tardo más con la documentación, claro, pero la documentación es esencial. La documentación es que es básica. O sea, la documentación hay que leerla. Claro, pero la documentación tardas más, pero contiene mucha más información. O sea, además es muy curioso porque porque después pasa, por ejemplo, que hay muchos alumnos que me dicen, joder, es que yo me he estudiado un curso yo es que me he hecho un curso de Udemy, de 10 horas de HTML o de 30 horas de HTML, CSS, JavaScript, de todo, ¿verdad? Y de repente me di cuenta que tú me cuentas cosas que esta gente no cuentan y es como, claro, porque yo me he leído la documentación oficial y te digo las pequeñas variantes que hay. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Hay muchas cosas que en los vídeos no sale y en la documentación sí, efectivamente. Entonces, pues, ¿cómo te parece a ti? Pues no lo sé, la verdad, porque no he probado la plataforma, no la sé. Entonces, no sabría qué decirte, la verdad, con respecto a esa plataforma, Sebastián. No puedo opinar porque no tengo ni idea. Entonces, partiendo de estas bases, ¿ok? Con el tema de la organización, ahora ya os digo que haremos una rondita de preguntas al final, ¿vale? Pero con el tema de la organización quería hablar de varias cosas, ¿no? La primera ya la he comentado, el tema de la organización de la rutina diaria. Después el tema de la organización, ya no solo de la rutina, sino también de dimensionar el trabajo y las tareas, de cómo deberíais de trabajar las tareas. Es muy importante que nunca os saltéis entregas. Esto parece una chorrada, pero os garantizo que además como profesor lo veo. Lo veo y lo veo. No lo veo siempre, pero cuando lo veo es que es clarinete. Cuando tú tienes que entregar algo, si lo tienes que entregar un día 10, entrégalo el día 10. Trabaja para entregarlo el día 10. Si mantienes la rutina, la misma forma de trabajo, es decir, la misma metodología de estudio, al final el tema en concreto de poder hacer la entrega, de hacer esas entregas, lo tendrás fácil. El problema, si no haces entregas, y estoy convencido de que todos los que estamos aquí nos ha pasado, cuando no entregas algo y después no entregas el siguiente y ahora tienes que entregar, hay un momento donde nos agobiamos porque no voy a llegar, porque no voy a llegar, porque no he terminado esto, es que claro, debería de haberlo trabajado más en su día, etc, etc, etc. El tiempo, entregad siempre, porque cuando estáis online, cuando estudiáis online un curso, grado, lo que sea, tened en cuenta que entregar las tareas a su tiempo no solo va a hacer que vosotros estéis estudiando al mismo tiempo, ¿no? Que vosotros y que vosotras estéis estudiando al mismo tiempo, sino que aparte
es básico, pero básico, que se van a acumular. Y lo sabemos todos los que estamos aquí, fijo. Entonces, como las entregas se van a tener que, como las tareas se van a tener que entregar en una fecha en concreta, darlo. Además, esto parece una chorrada y me pasó hace relativamente poco con un alumno que tengo que me decía, bueno, Edu, pero es que tú nos enseñas solo a programar. Y digo, no, yo no enseño solo a programar, yo os enseño a programar y a cómo en una empresa se gestiona el tiempo. Y en una empresa se define el deadline, ¿no? Cuando se habla la fecha de entrega, la fecha límite. Y parece que cuando nosotros entregamos un proyecto no pasa, no, bueno, es una tarea, no pasa nada si la entrego un día más tarde. Es que en una empresa te despiden directamente. Bueno, ya, pero es que es una empresa, pues tienes que tener la misma filosofía a la hora de estudiar. Y esto es esencial. Tenéis que saber que si fuese una empresa, estaríais fuera. O os echarían una bronca, o estaríais fastidiando el trabajo del resto del equipo. Es esencial que las entregas las hagáis, porque aunque parezca una tontería hacer una entrega, bueno, tarda un poco en una entrega, en un momento, que sepáis que eso después no es viable en una empresa. Y de hecho después es cuando digan las horas extra en una empresa, etc, etc, etc. Por lo tanto, sí, se va a poder ver en diferido. No te preocupes, Serion. Estará resubido a YouTube la próxima semana, así que sin prisa. Pero vamos, vete tranquilamente y lo verás después en diferido. También lo vas a tener aquí en Twitch, o sea que sin más. Pero bueno, ya, si te vas a YouTube cuando lo subo y le das a like, ya. Muchas gracias, sí, sería perfecto. Y suscríbete, y suscríbete. Bueno, la historia es esa, ¿no? Que al final el tema de las tareas, de entregar tareas, ya no solo dimensionarlas, sino también las entregas, esas fechas de entregas, esos deadlines, como se denomina en empresa, es algo básico y esencial. Entonces, cuando parece que es una chorrada, dices, hostia, tío, ¿sabes? En plan de... Y es que ahora no llego, es que ahora, es que claro, ¿cómo voy a llegar a entregar el proyecto final si es que me quedan los otros? Máquina, crack, fiera, figura, titán, haberlo trabajado en su momento, porque en una empresa te dicen tú vas para afuera. Y cuando trabajamos, normalmente no se trabaja solo en una cosa, sino que se trabaja en varias, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso, que el tema de las entregas tenéis que hacerlas siempre en la fecha que se pida. Y dimensionar muy bien el trabajo para que sepáis que vais a llegar y que tenéis que echar X horas o tenéis que echar más porque no termináis de llegar, ¿vale? Parece una chorrada, pero os garantizo que es que cuando lo veo se ve muy claro. Oye, joder, no llego al proyecto final, pues tendrías que haberte puesto antes o tendrías que haberle dado más caña, porque no todo el mundo somos iguales. A lo mejor yo tardo 3 horas y una compañera mía tarda 1 hora. Bueno, pues esa compañera lo ha asimilado los conceptos mejor que yo. Pues es lo que hay. O sea, me refiero, no hay más historia. ¿Vale? Entonces, eso es bastante, bastante importante. Y ahora voy a decir una última que es esencial. Y es que si en algún momento estudiáis donde las clases son en directo y después se quedan grabadas, es decir, no clases directamente grabadas, sino que están en directo y después ¡pap! Se quedan grabadas. Mucho cuidado si estudiáis online de esa manera. ¿Por qué? Porque tener una clase grabada muchas veces hace que nos relajemos, que dejemos un poco ese esfuerzo de horario, que no, si no tenemos una rutina fuerte, o que relajemos la rutina, o que relajemos la metodología de estudio, porque al ya tenerla grabada y al ser en directo, bueno, la puedo ver más tarde, bueno, la puedo ver... Cuidado con eso, porque al final lo que se imparte en una clase normalmente después se mantiene en la siguiente y es una base para la siguiente y así constantemente. El empezar a aplazar o no aplazar ciertas clases suele ser bastante contraproducente en el caso de que estéis estudiando online, que sea en directo y los vídeos de las clases se guarden después en diferido. También es otro problema porque muchas veces tendemos a hacer una tarea que se hace a lo mejor en directo y después me relajo y ya no pasa nada. Entonces, muy importante que cuidado si tenéis las clases grabadas, si las estáis viendo en directo y después las tenéis grabadas, porque, por ejemplo, yo en el caso de profe, yo he dado clases online, ¿no? Y hace años, y ahora, por ejemplo, ahora hemos vuelto, ¿no?, a presencial y demás. Hace años, por ejemplo, no existían las clases online. Y ahora, o sea, no existían las clases grabadas. Se daba la clase como se ha dado siempre. Tú das la clase, la gente practica, en casa practicas y al día siguiente preguntas, ¿no? Y cuando pasamos al online y las clases se mantenían grabadas, una de las cosas que ocurría era
que había mucha gente que se relajaba porque decía, bueno, como tengo la clase grabada, la puedo ver después. Y eso no pasa nada si lo haces un día, si lo haces dos, porque además si estudias online normalmente es porque tienes más cosas que hacer, tampoco pasa nada. Pero no hay que relajarse en exceso con esa parte, porque precisamente el problema que hay cuando hablamos de eso es que se nos lía parda. ¿Vale? O sea, se nos lía parda porque al final tenemos que empezar a estudiar las clases más rápido de lo habitual, nos saltamos la metodología de estudio de los 4 pasos que he comentado antes, empezamos a variar un poco el horario y empezamos a generar nos desincronizamos por completo de todo lo que estábamos haciendo y al final va todo peor. Empezamos a estudiar peor, a aplicar peor, a dimensionar peor las tareas, etc, etc, etc. Por lo tanto, el tema del horario es esencial y mucho cuidado si estudiáis online y es en directo, pero las clases se quedan grabadas. No relajéis teniendo las clases grabadas, por favor. Porque lo he visto como profe y lo he visto. Lo he visto y lo he visto además unas cuantas veces. Que cuando es online, de repente, bueno, yo estoy con el café, me levanto. Bueno, ahora tengo aquí yo que sé, a mi pareja. Bueno, en mi caso no, yo tengo a Siri, ¿no? Pero, por cierto, oye Siri, ¿tú me quieres? ¿Lo veis o no? Ni me contesta. ¿Por qué? Porque sabe que estoy trabajando. Entonces, la cosa importante es eso, ¿no? Que cuando estéis estudiando online, tenéis que estar estudiando online. No tengáis el móvil así abierto con WhatsApp y voy a responder un segundo porque está... buenas, Jonier, ¿qué tal? Estamos hablando sobre cómo estudiar online. Cómo estudiar un grado de ingeniería, cómo estudiar online en general, ¿vale? Programación, sobre todo, enfocado a programación. Por lo tanto, es muy importante que tengáis ese punto clave, ¿vale? De concentraros, poneros y en el caso de las entregas no os relajéis con las entregas, porque lo he visto muchas veces y sobre todo después, en el caso de tener vídeos online, que el vídeo esté grabado, que la clase esté grabada, también he visto cómo la cosa se iba un poco de madre, ¿de acuerdo? Así que eso por ahí. Puntos clave a nivel de programación que deberíamos de tener en cuenta, ¿vale? Es decir, voy a hacer como una pequeña mini recopilación a nivel sobre todo en programación. Y es primero, Edu, ¿qué se necesita para ser un programador? Esta es una duda que me responde gente que no sabe, es decir, que no sabe sobre el tema, pues por ejemplo amigos míos, ¿vale? Que me preguntan y me dicen, oye Edu, ¿qué necesito para ser un programador? ¿Qué cosas debería de saber? Bueno, pues punto 1, tema de las titulaciones, es un punto clave. El tener ciertas titulaciones es básico. No solo por la parte de empleo, como ya hemos comentado antes previamente, sino también es decir, porque hay puestos a los que no vas a poder acceder si no tienes, por ejemplo, un grado de ingeniería o no tienes un grado de ingeniería informática o no tienes una carrera de ingeniería informática. Para entrar a tu para entrar a tu baño te piden DNI, espero que pongan una música. Sí, la verdad es que no piden DNI, pero casi, todavía. Entonces, es muy importante sobre todo que sepáis eso, ¿no? Que la titulación afecta bastante, es decir, que la titulación afecta sobre todo en grandes empresas y que ya no solo afecta la titulación, sino que también, por supuesto, es un filtro, como ya he comentado antes, para los recruiters. Es decir, hay muchas veces que los recruiters dicen, ¿viene de esta universidad? Para adentro. O lo cojo como candidato. ¿No tiene universidad? Ni lo cojo. Y esto es así funciona el mundo. Muchas veces hay otros recruiters que son personas que lo que hacen es ver el portfolio y se centran solo en el portfolio. Muchas veces estudiar en una escuela o en una universidad o demás, pues tiene, por ejemplo, un reconocimiento por parte normalmente de las empresas. Por ejemplo, si hablamos de, yo qué sé, pues yo he estudiado en Harvard. Oh, ¿por qué Harvard es la hostia? Pues tiene un reconocimiento, ¿no? Pues lo mismo pasa con ciertas universidades, al final tenemos ciertas cositas importantes. Que aquí, por ejemplo, hay una cosa que sí que quiero, ¿y qué tal la jugada de tener un grado en diseño y hacer un máster oficial de desarrollo web? Esa jugada es muy buena, esa jugada a mí me parece esencial. O sea, a mí me parece esencial. Pero fijaros, con el tema del reconocimiento, quiero enseñaros una cosa. Que por ejemplo, en el caso concreto de la Universidad de Isabel I, me he informado bastante, ¿vale? He estado hablando con la uni sobre ciertos temas y os quería enseñar, no me han dicho que lo enseñe, pero lo quiero enseñar porque me parece que esto es interesante, ¿vale? Que sí, que es interesante. Y es que fijaros, en Forbes, o sea, la propia revista Forbes, dice, estas son las 20 mejores universidades para estudiar en España en 2021. ¿Ok? Y una de ellas
es la Universidad de Isabel. Tiquití, aquí está. Una de ellas es la Universidad de Isabel I, que sería la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, esto ya os digo que ellos no me han comentado nada de pon esto, no me han dicho nada de esto, lo he querido sacar yo porque me parece interesante que una empresa, en este caso, ¿no? Que como Forbes, ¿no? Pues diga, pues mira, es una de las. Os pongo el enlace para que, por si alguien le quiere echar un vistazo, ¿vale? Pero es una de las mejores universidades, ¿no? De las 20 mejores universidades de España para estudiar, del año 2021, ¿ok? Y esto me parece interesante y me parece importante que sepamos también un poco qué ocurre, porque por ejemplo en el caso de la Universidad de Isabel I, una de las cosas que pasa es que es una universidad de muy reciente creación, es decir, no es una universidad que lleve como 25 años abierta o más de 25 años abierta, es una universidad que tiene menos de 10 años, entonces está en evolución, y es una universidad online, es decir, no presencial, por lo tanto no se puede comparar, ¿no? Con universidades presenciales. Es online, tiene menos de 10 años y ya la revista Forbes está diciendo es una de las 20 mejores, con una noticia, con una actualización de octubre de 2000, de octubre de este año, vaya, de 2021. Joder, pues a mí esto me parece interesante. A mí esto creo que, joder, pues es un punto clave, ¿no? Sin más. Edu, ¿significa que esto? Bueno, pues significa que hay una empresa que le otorga un cierto reconocimiento por ciertos puntos clave que hay que ver. Así que en el caso concreto de estudiar qué necesito para ser programación, es obligatorio tener titulaciones. En ciertas empresas sí, en ciertas empresas no, en las multinacionales sí. Estudiar un grado o una carrera de ingeniería, por ejemplo, es importante. Tiene que ser top, sí o sí. Sí, la verdad es que no es que tenga que ser top, ¿no? Pero bueno, si Forbes, no te estoy hablando de una empresa solo que sea exclusivamente de España, estamos hablando de Forbes, ¿no? Una empresa reconocida mundialmente. Ya está comentando esto, pues es un dato que deberíamos de tener en cuenta y además de este año, no es de hace 2 años ni nada por el estilo. Entonces, entendiendo todo esto, joder, pues es importante que sepáis que las titulaciones tienen ese reconocimiento. ¿Y qué debes de saber y qué tengo que tener para ser programador? Pues como ya comenté en su momento, en su vídeo de YouTube en concreto, puedes hacerlo de forma autodidacta, puedes hacerlo mediante plataformas como podrían ser Udemy, Doméstica, Platzi. Puedes hacerlo también mediante FP, puedes hacerlo mediante carrera o puedes hacerlo mediante másters o bootcamps, máster privados o bootcamps. Y al final todos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por eso yo siempre digo que, hombre, si puedes estudiar la carrera primero para después estudiarte, pues eso, un máster y especializarte, está bien. ¿Que te metes a una bootcamp? Pues las bootcamps son, por ejemplo, el precio. El precio del grado de ingeniería, creo que son, un segundito, creo que eran 4.800 euros el curso completo, y pensad que después una bootcamp, que son 4 años, y una bootcamp a lo mejor de 6 meses o de 9 meses, cuesta 20.000 euros. Hay una diferencia estratosférica, pero porque en un bootcamp te dedican, igual que en una escuela privada o en un máster, te dedican a enseñarte cómo se trabaja en una empresa y a programar a fuego. De ahí la exigencia, el número de horas, ¿no? Entonces, ¿qué llega a valer más, la titulación o la experiencia en buenas empresas? Pues es un poco combinación. Por ejemplo, si tú tienes una experiencia en buenas empresas, eso es muy importante, pero sí que es verdad que no puedes entrar tampoco muchas veces en una buena empresa si no tienes una buena titulación. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola que se rompe teniendo una buena titulación, estudiando antes. A no ser que seas un fuera de serie, uno entre 1.000.000, que entres normalmente, ¿no? Pero es lo que a ellos les apetezca. Depende, Germán, depende del tipo de empresa donde te metas. Por eso os digo que en el caso, por ejemplo, de Amazon, ellos en una de las 7 entrevistas no exigen la parte de ¿tienes titulación o no tienes titulación? Entonces, esto es básico, ¿vale? ¿Qué necesito para ser programador? Pues primero necesitas estudiar de ello, como en cualquiera de estas variantes, y depende de la titulación, ten en cuenta que es importante no solo para ciertas empresas del sector, sino también es importante para los recruiters, que muchas veces, o los de recursos humanos, que son los que hacen ese filtro inicial, ¿no?, de coger a candidatos, ¿no? Eso, parte número 1. Parte número 2, segunda pregunta, perdón que tengo aquí la chuletilla, pero ¿qué tengo que hacer o qué debería de hacer? ¿Vale? Parte número 2, el punto 2 sería ¿qué debo de hacer para... se me ha olvidado. Vale, ¿qué debo de hacer para aprender a programar? Bueno, pues, ¿qué debes de hacer para aprender a programar? Si quieres aprender a programar,
tienes que estudiar programación. Y para ello, primero prueba saber si te gusta con vídeos de YouTube, después cógete algún cursito baratito de Udemy y a partir de ahí ya vas escalando. Pues decides si FP o ingeniería, decides si prefieres bootcamp o escuela privada o prefieres una FP y después especializarte o ingeniería y después especializarte. Un tercer punto sería en este caso el cómo nos iniciamos en el mundo de la programación, ¿no? Edu, ¿y cómo me inicio en el mundo de la programación? Pues volvemos a lo mismo, a lo que acabo de responder ahora. Una manera muy rápida, fácil y gratis que podéis hacer todos es empezar con YouTube, empezar a ver algún cursito en YouTube, hay cursos de 10, 20 horas, para ver si nos gusta, si no nos gusta y demás. Por ejemplo, hay un youtuber llamado Soy Dalto que tiene curso de HTML 10 horas, curso de CSS 10 horas. Joder, pues ahí tenéis un contenido que está bien. ¿Me explico? No, es un contenido que, joder, os va a ayudar que flipas, ¿vale? Y por otro lado, si ya después queréis comprar algún cursito Udemy, Platzi y tal, pues mira, tenéis más opciones. Lo bueno es que tenéis opciones a costo cero y después podéis ir ampliando y mejorando, ¿no? Más adelante hasta donde queráis o donde se puede llegar, claro. ¿Y cómo se aprende al final un lenguaje de programación? Al final los lenguajes de programación, por ejemplo, HTML y CSS, aquí voy a decir algo que me van a reventar, si en Code Live TV me escuchasen, me reventaría, Nuria, lo siento. Pero, por ejemplo, HTML y CSS no son lenguajes de programación, son de maquetación, ¿no? Un lenguaje de marcado, un lenguaje de estilo. ¿Qué pasa? Que HTML y CSS son lenguajes básicos. ¿Dónde le cuesta a la gente después aprender los lenguajes duros? Pues JavaScript, que no es duro, pero vamos a decir que JavaScript tiene una curva de aprendizaje mucho más dura, por ejemplo, bueno, pues que HTML y CSS, ¿no? Los frameworks se pueden aprender, por ejemplo, también, pero si no tienes un serio conocimiento de JavaScript, cuesta bastante más comprender cómo funciona, ¿no? Incluso en el caso de los frameworks, si no conoces algunas bases, como de Node.js, que es NPM, que son los módulos de Node, que es el async y el await de JavaScript, también te pueden costar bastante más. Entonces, para aprender un lenguaje de programación, algo esencial que deberíais de tener en cuenta es que lo que hay que hacer es estudiarlo, hay que aprenderlo. Y como comentaba al comienzo, en el caso de haber estudiado una ingeniería, una carrera, un grado, es importante que sepáis que en el caso concreto de los ingenieros tienen esa facilidad para aprender los lenguajes y saltar de uno a otro. Es decir, vale, lo que esto es aquí, pues esto es así. Porque al final todos los lenguajes comparten, entre comillas, una misma lógica, una sintaxis, entre comillas, ahí por supuesto están las variantes, que ahí está la dificultad. Pero, y también la forma de trabajo, ¿no? ¿Para qué implica? ¿Para qué sirve? ¿En qué afecta? ¿En qué no afecta? Entonces, para aprender un lenguaje de programación, si conoces alguno que otro, te resultará más fácil. Por ejemplo, si conoces un framework como AngularJS, una librería como AngularJS, la primera versión de Angular, no el framework, sino la librería AngularJS. Del equipo de AngularJS, yo, por ejemplo, en su día programaba en AngularJS y enseñaba en el máster AngularJS. Y una de las cosas que ocurrió después es que después apareció Vue. Y Vue lo desarrolló, no me acuerdo el nombre, pero el creador de Vue partía del equipo de AngularJS. Así que Vue.js es igual que AngularJS. Y después Google cogió, combinó TypeScript con Webpack, con bla bla bla, montó Angular a fuego y dijeron, alright, pues esto es un framework y ya nada de librerías. Framework a cachoplón. Entonces, Vue, cuando lo tuve que aprender, no me pilló de nuevas, porque yo ya sabía AngularJS. ¿Qué quiero decir con esto? Hola, bro, soy Sub. Buenas, ¿qué pasa? Ayrton, no sé si hace tiempo pasaste, ¿eh? Evan Yu. ¿Evan Yu fue? Puede ser, es que no me acuerdo del nombre del crack que lo hizo. Pero venía del equipo de Google. Al final, cuando tú conoces un framework, muchas veces el resto de frameworks es fácil, ¿no? Es como un dicho que se dice. Bueno, pues en el caso de estudiar una ingeniería o una carrera pasa más o menos lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se estudia la lógica, se estudia esa parte donde es fácil saltar de un lenguaje a otro. Y eso es algo que yo os recomiendo que tengáis siempre y que no os agobiéis, ¿no? Que si sabéis un framework, pues oye, mira, el resto lo tienes más o menos fácil, ¿no? Sí, es el creador de Vue y lo creó mientras trabajaba en Angular. Ahí está, porque creo que Banju solo quería hacer como la versión más visual de Angular, ¿no? Cuando se estaba gestando Angular 2. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero creo que era por ahí. Agus, hola, ¿qué tal, crack? Pregunta, ¿tuviste problemas para procrastinar cuando estudiabas programación? Últimamente estoy siempre encontrando excusas para postergar. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que no.
No, puedo llegar a encontrar excusas en algún momento. Entiendo que hay algunos momentos donde el cuerpo necesite descansar, pero es lo que he comentado un poco antes, ¿no? Que es el tema de tener una rutina. Tienes que hacerlo sí o sí. Si tú estás, te voy a cambiar la pregunta. Uf, estás en un trabajo, estás trabajando, ¿procrastinas en tu trabajo o no? Pues seguramente no, porque lo tengas que entregar. Pues esto es lo mismo. Tienes que tener la misma importancia a la hora de estudiar, que es esa rutina, esa metodología, todo eso lo deberías de tener sí o sí, lo tienes que hacer a fuego. ¿Me explico o no? Entonces, en mi caso concreto, yo no... A ver, he procrastinado como todo el mundo, o sea, me refiero, no soy un robot, ¿no? He procrastinado un poquito como todo el mundo, pero después de tantos años, además trabajando como freelance, tampoco puedo procrastinar. Entonces, al final es una combinación un poco. Entonces, intento no hacerlo. Me pasa de vez en cuando porque soy persona y a todo el mundo nos pasa, pero no me suele ocurrir. Antes en su día a lo mejor me ocurría más, hace unos años tal vez me ocurrió un poquito más, pero a día de hoy no me ocurre mucho, las cosas como son. Por ejemplo, me ocurre con TikTok, pues bueno, subiré un TikTok, bueno, lo tengo preparado, no, sí, pues y al final lo dejo, ¿vale? Es cierto que tengo que dar un horario y no poner excusas, pero tómatelo como una empresa. Es que además tú piensas que todo el tiempo que tú no le estés dedicando, que eso es un pensamiento que he comentado también antes, ¿no? Pero todo el tiempo que tú no, bueno, no lo he comentado antes, pero viene guay. Cuando tú tienes un horario y una rutina, estás invirtiendo ese tiempo en formación. Todo el tiempo que tú no inviertas, lo estás perdiendo. A no ser que estés haciendo otra cosa más o menos importante. Y ojo, todo el mundo necesita su tiempo de desconexión. Eso es esencial y eso es muy necesario. No hay que tirarse todo el día trabajando. Y manda huevos que lo diga yo. Pero, perdón. Pero técnicamente una de las cosas que pasa es eso, ¿no? Que te tienes que dedicar a... Te tienes que dedicar a trabajar, a estudiar y ponte un horario. No tienes que estar 8 horas. Todos los días 3 horas. Oye, pues es lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Ver Netflix? No te va a servir de nada tampoco. ¿Me explico, no? Entonces, pues tiempo para ver Netflix siempre vas a tener tiempo, o sea, siempre puedes sacar una horita. Es todo organizarse, ese horario es esencial. Por eso os decía que esa organización del tiempo es básica. Entonces, eh, una cosa importante, el último punto clave, ¿vale? Que quería hablar sobre el tema de esto es, ¿qué carrera hay que estudiar para ser programador? Bueno, pues la carrera en principio para ser programador, si hablamos de carrera con título oficial homologado, sería en este caso carreras, ¿vale? O grados oficiales que se pueden estudiar tanto presencial o online y habitualmente es ingeniería, bueno, es ingeniería informática, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que poco a poco se van abriendo y van apareciendo algunas más opciones. Como ya he comentado antes, no solo se puede estudiar grados o ingenierías informáticas, sino que a día de hoy existen muchas más formas, ¿no? Tenemos, pues eso, las FPs, tenemos, bueno, la FP que siempre ha estado ahí, por supuesto, tenemos bootcamps, tenemos másters en escuelas privadas, que son máster, pequeñas carreras, ¿no? Que te dedican, que al final son iguales que una bootcamp, o sea, el concepto es el mismo. Las hay más baratas, más caras, al final todo depende un poco de ese reconocimiento que ese curso, que esa escuela tenga a vista de empresa, no tanto a vista de alumnos, sino más a vista de empresa, ¿no? Si la gente que sale bien formada, la bolsa de empleo y demás. Entonces, es algo, pues son un poquito los puntos que quería tocar y que quería ya terminar de cerrar, ¿no? Y, importante también un punto muy importante, sobre todo si vais a estudiar, cuando vayáis a buscar universidad, cuando vayáis a buscar carrera o vayáis a buscar escuela, recordar que esto ya lo comentaba en su día en su vídeo de YouTube, pero tenéis que mirar la empleabilidad de la bolsa de empleo. Es decir, si lo que queréis hacer, sobre todo en bootcamps y en escuelas privadas, pero preguntad por el porcentaje de alumnos que acaban con empleo, es decir, el porcentaje de empleabilidad que tiene la bolsa de empleo, ¿de acuerdo? Es algo esencial que deberíamos de controlar. Porque al final cuando una carrera, pues, o un grado, ¿no? Como el de la Universidad de Isabel I que hemos visto aquí, pues son 4.080 euros un curso completo. Pero a lo mejor una bootcamp te vale 10.000 euros, o te vale 7.000 euros, o te vale 20.000 euros, depende del tiempo, de lo que aprendas, de lo que no aprendas, del tipo de bootcamp que sea, etcétera, etcétera. Entonces al final ese tiempo lo tenéis que aprovechar y tenéis que darle a fuego, vaya. Entonces, son cositas que a mí me parecen esenciales.
¿Qué ocurre? Quiero contar un poco también ahora mi experiencia como profesor, ¿vale? O sea, quiero hacer un poco recapitulación de experiencia como profesor, que de hecho ya hablé en un vídeo sobre ello, que son el tema, en el caso concreto además, de las certificaciones, ¿vale? Y es que hace 11 años yo escribí en Doméstica, no sé si os suena esa plataforma, la plataforma de Doméstica, aquí en España se utiliza mucho. La plataforma de Doméstica comenzó como, pues eso, una plataforma, ¿no?, para desarrolladores, diseñadores y tal. Y yo hace un montón de años, hace 11 años, pregunté, oye, ¿qué se puede estudiar? ¿Qué no se puede estudiar? Y por suerte a día de hoy tenéis mucha información. En su día no había tanta información. De hecho, yo tampoco conocía a mucha gente. Ojalá, en su día, ojalá hubiesen existido streamers, ¿no? Que a los que les hubiese podido preguntar, o gente, o a día de hoy tenéis una cantidad de información espectacular que le podéis preguntar directamente a un streamer. Podéis ver de qué os están hablando, ¿no? Es decir, mirad siempre el background de quién os está hablando, qué es lo que ha hecho, qué proyectos ha trabajado, cómo lo hace, qué es lo que no hace. Es muy importante que veáis un poco todo pues eso, ¿no? Todo lo que tiene por detrás la persona con la cual os estáis formando o la universidad. Y a día de hoy tenéis una cantidad de información que flipas. Entonces, es el momento, tenéis un momento espectacular, porque hace 11 años a mí el tema de las certificaciones me volví tarumba. Yo me volví completamente tarumba, yo no sabía lo que hacía. Yo fui a palos de ciego cuando estudié la bootcamp, ¿no? En su día, el máster que yo estudié en su día, que era como una bootcamp. Porque yo no sabía si eso iba, o sea, no sabía si iba a salir bien. Me aseguraban bueno, no me aseguraban, pero era como de, bueno, nuestra tasa de empleabilidad de los alumnos es del 100%. O sea, estudias y vas a salir trabajando. Terminé de estudiar, salí de estudiar y entré a la semana a trabajar, sin más. Hace 10 años, 11 años de esto. Y es muy importante que sepamos tal. Entonces, es muy importante, claro, es muy importante es muy importante que se sepa todo. O sea, que se vea la info. Yo siempre os recomiendo que intentéis buscar la información más actual, y que muchas veces, más que buscar la información actual, es preguntad. Tenéis una ventaja espectacular podéis ir por ejemplo, a la escuela donde yo soy profe, o ir a la universidad y preguntar y pedir información. Y podéis ir a cualquier lado y hacer una comparación y buscar. Es muy importante que sepáis esa búsqueda de información que tenéis ahora, sobre todo a nivel de desarrollo. Si le podéis preguntar a un streamer, por ejemplo, yo cuando estoy aquí, ¿no? Y tal, si me podéis preguntar y sé del tema, porque si no sé del tema no hablo, porque si no lo sé, pues ¿qué voy a decirte? Te lo voy a decir todo mal. Si yo no sé de algo, no lo hablo. Pero si me preguntáis a mí o le preguntáis a otro streamer, imaginaros que Midu está conectado, ¿no? De repente, o que, yo qué sé, o que Sevitar está conectado, o Carlos Azaustra, ¿no?, está conectado, y le podéis preguntar, o Dorian, o Manz, le podéis preguntar. Manz, de hecho, por ejemplo, que ya sabéis que aquí en el canal mola, Manz, por ejemplo, creo, si mal no me equivoco, que es profe también en una pequeña escuela. Buenas, Mike Life. En una escuela, o no sé si pequeña, pero en una escuela. Y tal, pues preguntad, tenéis una cantidad de información que flipas. Entonces, informaros bien. Y entonces, siempre que busquéis información, yo os recomiendo que primero, cuidado con la información que se filtra, ¿vale? Es decir, con la información que hay por ahí, intentar filtrar la información a lo más reciente. Todo lo que sea lo más reciente siempre será, en principio, mejor. Igual que pasa con la programación o con los cursos en general, buscad la información siempre más reciente. Y por otro lado, también lo que podéis hacer, por ejemplo, es... también lo que podéis hacer en este caso es no me sale el nombre aquí. Es hablar con la empresa, vaya, ir a la universidad, ir a la escuela y hablar directamente, ¿vale? Entonces, preguntar por la empleabilidad. Eso es, preguntar por la empleabilidad. Es director de Bootcamp. Ahí está. ¿Lo veis? Mira, gracias, Dolce. Fijaros, o sea, en el caso de... Pero tened claro, la mejor opción es la Universidad Isabel I. Sergio ya está haciendo spam. ¡Sergio! Bueno, en verdad spam no, está aquí el... Pero bueno, echarle un vistazo al grado de ingeniería oficial, al grado oficial de ingeniería informática de Isabel I. La cosa es eso, ¿no? Que si os fijáis, es un poco la idea, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí un poco los puntos esenciales. No sé si queréis preguntar algo, abierto, completamente abierto, ya una rondita de preguntas a un ratito. Son las 10, al final me alegra un poco más, pero bueno, da igual. No sé si tenéis alguna preguntilla más, y si queréis hacemos rondita de preguntas, vamos contando y vamos diciendo. Y a ver qué os parece. Y si os puedo ayudar, pues adelante.
Así que id contándome, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha aburrido mucho? ¿Demasiado? Hoy es un charlando, poca broma, poca broma, chaval. Uy, todavía sin programar, tengo unas ganas. Aunque estábamos en diseño. Pero, ¿preguntitas o no preguntillas? Y esta tarde me he sacado el máster en Particles.js. Muy bien, Sergio. Así me gusta. Como tiene que ser. ¿Cuál es la escuela? Yo soy profe en una escuela que se llama Trazos. Que de hecho hay un enlace en mi web. Tienes un enlace de la escuela. De hecho, me he aburrido muchísimo. Me he aburrido muchísimo. Me volvería a suscribir. A ver, About Reads, que es muy... Lo veis aquí, ¿no? Este About Reads de aquí. Este es exalumno. Entonces hay confianza. Cuidadito. Porque es un troll, poquita broma. Sebastián Álvarez, como se dice en Colombia, estuvo melo. Estuvo melo. ¿Se dice así? ¡Oh, qué guapo!, ¿no? Estuvo melo. Preguntas, dudas, cracks. El momento de lo que he dicho. Tenéis información, preguntad. O sea, que hay nueva de subs, pues ahora veremos. Un poco, no sé. Hace tiempos que no decías esa parte. Vale, pues cracks, si no hay preguntitas, si no hay más preguntas, yo cierro. ¿Hay más preguntas o no? Voy a dejar un minutillo, y después del minutillo cerramos. Quito el logo, cerramos la colaboración con la universidad y listo. Pero dejo un minutillo y ahora ya empezamos con nuestros streamings en relajadito. Bueno, son las 10 ya. Pero bueno, sí, vamos a terminar el diseño de Underbeef y a programarlo, que lo vamos a programar de hecho en 4 cosas. En HTML y CSS primero y tal. Y ahora es cuando se viene lo top. Ahora es cuando viene ya el Underbeef. Queremos ahí batallas de rap. Que de hecho me apetece ver alguna porque me parecen de locos, La escuela se llama Trazos. La escuela es Trazos. Si te vas aquí a mi web, Si te vas a mi web, aquí tienes un enlace de enlaces a másters y cursos. Y aquí tienes el enlace de la escuela, vaya. Y lo puedes ver aquí. ¡Pam! Listo. Y nada. Vale, cositas importantes, cracks. Parte número 1. Os voy a dejar por última vez. ¡Pam! También puedes ir a la Universidad de Isabel I, efectivamente. Entonces, cosas importantes. Os dejo un enlace de Isabel I una última vez, ¿vale? Lo he ido dejando a lo largo, pero bueno, por si alguien le quiere terminar de echar un vistazo, ¿vale? Al grado en ingeniería. Ahí tenéis el enlace. Y nada, simplemente deciros que... Pues eso, que espero que os haya gustado. Así que nada, muchas gracias a la Universidad de Isabel I por la colaboración y por haber confiado en alguien que se equivoca. Si es que soy persona, ¿sabéis? No soy un robot. No soy un robot. Pero bueno, espero que os haya gustado la charlita, cracks. Y nada, yo creo que por esto damos ya por finalizado el tema de la uni. ¿Qué os parece?